Suscríbete a La Panterita. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Argentina avanzó a la final de la Copa América tras eliminar a Colombia por penales. Emiliano Dibu Martínez, arquero del Aston Villa, fue la figura tras detener 3 disparos de sus rivales. Hizo un show aparte que comenzó con el remate mal logrado por Jerry Mina. Sí, hacete el boludo, ya te conozco. Sí, mirá que me hice la cosa del atajo, Mirá que te como, hermano. ¡Mina! ¡Atajo, Dibu! Dibu tapó los penales de Davinson Sánchez, Jerry Mina y por último el de Edwin Cardona. Va Cardona. Martínez atento. Cardona. Valdés. Cardona. ¡Atacó Martínez! ¡Argentina! ¡Finalista de la Copa América! El arquero recordó los días de encierro tras el objetivo cumplido. Venimos hace 40 días encerrados, los chicos lo saben. Creo que fuimos la única selección que no pudimos ver a nadie. Estábamos en una burbuja realmente solos. Con todo el cuerpo técnico, el staff, los que limpian, los cocineros, los dirigentes. Es un trabajo en conjunto de 70 personas que venimos por un sueño. Lo dijimos el primer día, nosotros queremos jugar la final y qué mejor que jugarla con Brasil en su cancha. Nos pusimos enfrente rápido, pero ellos jugaron un gran partido, metieron todo lo que podían. Colombia la verdad jugó un buen segundo tiempo, nosotros tuvimos un par de ocasiones para meter el 2-1 y liquidar el partido, nos llevaron de vuelta a los penales, que ellos son muy fuertes. Y bueno, esto es cuestión de suerte, hoy me tocó ser el glorioso a mí. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Aquí estamos empezando Unión FC. Hola, Jota, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Chipi. Un saludo para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi. Buen día. Cordiales saludos para todos. 5 son los equipos de la categoría intermedia que ya tuvieron 3 entrenadores. 5. Se suma a esta lista el 2 de mayo, que ayer oficializó la llegada de Oscar Mendoza, quien estuvo trabajando en el cuerpo técnico de Sergio Orteman anteriormente. Reemplaza a Gustavo Bobadilla. Pero el 2 de mayo comenzó el torneo con Ariel Galeano. O sea, hablamos de 5 equipos que ya tuvieron 3 técnicos y todavía no terminó la primera ronda. 3 técnicos, 5 equipos. 5 Qué equipos. mucho. La verdad, una cantidad... se debería corregir en algún momento para no seguir en este camino. José Luis Chilaver, ¿cómo estás? Un abrazo, José Luis. Buenos días. Hola, Chipi, ¿cómo estás? Buen día, es un placer estar contigo y tu gente. No, al revés, el placer es nuestro, José Luis. Qué orgullo siento cuando veo que pasan los años y una actuación como la de ayer del arquero argentino en este caso. Te recuerdan a vos a causa de eso, ¿verdad? De Chilaver lo hacía así, incluso mejor. Todos, argentinos, paraguayos, de cualquier nacionalidad, porque marcaste una historia y ayer, no sé, habrás visto, José Luis, la definición de Argentina y Colombia por penales y bueno, fuiste tendencia, de hecho, en Twitter. Tendencia es ahí la palabra más buscada y más pronunciada o escrita en este caso del momento. Y bueno, la mente llevó a todos al gran José Luis Chilaver. No sé si pudiste ver, si seguiste de cerca, si básicamente era lo que hacías vos o no también. A lo mejor tenemos una película que en verdad no era. No, realmente la actuación del Chico Martínez, del arquero de la Argentina, fue espectacular. O sea, primero en el partido, sacó pelotas muy difícil, complicada, transmitió seguridad a su equipo, que es lo principal, que es la base fundamental para un arquero, y después obviamente la definición por penales sacó todo lo bueno, que en el sentido de tratar de influenciar al rival en la parte psicológica, porque un arquero cuando se pone ahí y no hace nada, ni se mueve, ni habla, obviamente el que lleva la de ganar es el que ejecuta, porque
le patea fuerte al lado de los postes arriba, es muy difícil tapar un penal. Él lo hizo muy bien. He visto que Javier Castrilli, el ex árbitro, habló de que tenía que expulsarlo porque la actitud o la conducta fue incorrecta de Martínez. Yo no estoy de acuerdo, o sea, por ejemplo, por partido por la eliminatoria, creo que Jerry Mina se fue en el área pequeña, se fue y lo chocó. Martínez cayó muy mal, podría haber costado pues una lesión en el cuello, en la espalda, y ahí nadie se preocupó. O sea, y por una situación límite en un penal donde uno debe sacar lo mejor, él pensó, conversándolo, lo llevó en el ambiente que a él más le gusta, demostró su personalidad y toda su capacidad a la hora de tapar también, porque convengamos que los penales fueron bien ejecutados y lo tapó de una manera excelente. Totalmente, eso marcaba ayer en la transmisión, José Luis. No es que patearon mal los colombianos, acá hubo un gran mérito del arquero, ¿no? Que fue siempre esquinado, que fue a buscar esa pelota, que en ninguno de los remates fue ni débil ni mucho menos, y quería preguntarte justamente por eso. ¿Es más meritorio lo de Martínez cuando uno ve que el penal de los colombianos no fueron mal ejecutados, que no le hicieron fácil, digamos, el arquero? ¿Aún tiene más mérito lo del portero en este caso? Sí, claro, y también la intuición. Yo te voy a contar un ejemplo que lo he vivido en carne propia en la semifinal contra Junior de Barranquilla en la cancha de Vélez Sarsfield. Sí. El último penal patea el Turu Flores, compañero mío, le tapa el arquero del Junior, y el último penal se convertía al de Junior. Nosotros, en realidad, ahí nace el éxito de Vélez Sarsfield en la década del 90, y cuando acomoda el jugador Méndez del Junior de Barranquilla, yo me voy y le hablo que me patee a mi izquierda, le señalo justamente, y él me mira y asiente, o sea, entró en el juego mío, es una cuestión psicológica. Entonces, él me mira cuando arrancó fuerte, porque en los penales existe la lógica, que si un derecho toma distancia con más de 6 pasos y viene en velocidad y te va a rematar a tu derecha, y el zurdo te pateas tu izquierda, esa es la lógica. Y si un derecho no toma mucha distancia, como pasó el caso de Jerry Mina ayer, no arranca rápido, lo mira y Martínez lo soporta hasta el final, el único lugar que tiene que tirar es a la izquierda del arquero, ya que es derecho, y un zurdo es al revés. Entonces esa es la lógica para poder atajar los penales. Ese es un consejo que le damos a los chicos que nos están escuchando. Entonces también te voy a contar con ejemplo propio. Ese Méndez, el jugador del Junior, ejecuta, yo le había dicho a la izquierda, yo me fui a la derecha, porque él quería asegurar, hizo la lógica, tomó mucha distancia. Hoy en día los chicos pueden mirarlo en las redes sociales, le encuentran ese penal, le tapo, y ahí nace nuevamente Vélez Sarsfield. Ahí nace el éxito de Vélez Sarsfield en la década del 90, porque si hubieran convertido el penal, hubiéramos quedado eliminados. No hubiéramos jugado la final contra San Pablo, que después lo ganamos. Después, otro punto, en la final de la Copa Francia, en el Estadio Saint-Denis, que estaba el presidente de Francia, Jacques Chirac, para entregar el premio, con el Racing de Estrasburgo contra el equipo Amiens, el último penal también, o sea, le hago lo mismo y tapo el penal. Y el pateo yo el último, lo convierto cruzado, o sea, la psicología es la parte fundamental, no solamente en el fútbol, o sea, en la vida. Si uno está fuerte psicológicamente, todo es posible. Eso es lo fundamental. Y si lo trasladamos en nuestra querida selección paraguaya, vemos que la cuestión psicológica influye bastante. ¿Por qué? Porque no le he escuchado al presidente, en este caso a Robert Harrison, en salir en defensa de Gustavo Gómez por la injusticia de la manera que lo han expulsado. ¿Cómo le va a salir en contra de Alejandro Domínguez, su jefe, que es el que está pagando unos salarios altísimos ahí? O sea, todos están alquilados y aceitados. Y ese es el mundo del fútbol que hoy uno ve, lo sufren los seleccionados, se callan porque todos los presidentes de cada asociación no pueden decir nada porque están aceitados, cobran salarios hipermillonarios por mes y no pueden ir en contra de Alejandro Domínguez porque todo el manejo del VAR de esta Copa América es pésima. Paraguay lo sufrió
como en el penal que no le dieron ahí cuando le hicieron al chico Espínola. Por lo menos, si no quieren cobrar penal, deberían haber cobrado falta, por lo menos un tiro libre directo. José Luis, permitime hacer un paréntesis, porque quiero entrar en esos temas y te quiero preguntar y quiero ahondar más sobre lo que estás manifestando. Quiero nomás volver al punto anterior para cerrar la idea que quería consultarte. Una cosa es hablar y otra cosa es hablar y concretar, porque si hablás y no concretás, pareces un charlatán, pero vos en tu caso y Martínez ayer hablaban y en la cancha pasaba lo que decían, o terminaban sacando ventaja de eso. Yo recuerdo cuando le dijiste a Burgos, ¿verdad? Te voy a anotar, a Córdoba en Colombia, y vos decías algo y pasaba en la cancha, porque si no pasaba, ¿quién te iba a creer más o menos, verdad? Pasó lo mismo. También, aquí estoy leyendo una historia que contó Chilaver en el 89, cuando le pateó un penal a Colombia. Sí. Él era muy joven en aquel momento, va Chilaver y patea el penal contra Higuita. Para cerrar nomás lo de ayer, nadie quería patear el penal. Nadie quería patear el penal. En minuto 90, estamos 1-1 en Paraguay. Entonces yo me voy corriendo y me acerco a Cayetano Rey, que fue un capo, un genio, como entrenador, como persona, y le dije, profesor, pateo yo, le dije. Y me dice, vaya mi hijo, vaya, porque esa situación límite es donde uno debe mostrar la personalidad y la jerarquía, con toda la responsabilidad que genera patear un penal. Y acomodé la pelota, me vino René Higuita, me dice y me habla que estoy asustado, que si me tirase a la derecha me iba a atacar. Entonces yo lo miro, yo tenía que romper ese ambiente, estadio repleto de Defensores del Chaco, entonces lo miro y me río. Y me dice, ¿de qué te reís? Y por fin encontré el hombre más feo que yo, le dije. Lo rompí, lo desequilibré totalmente. Entonces, él se fue al arco, no entré en su juego, que es lo que buscaba, ponerme nervioso. Yo ya tenía definido que tenía que patearlo cruzado, tomé mucha carrera, pateé cruzado y él se fue para el otro lado y hice el gol y ganó Paraguay. Eso es un momento, eso también se llama saber superar el miedo escénico, que es el problema que tienen muchos de los deportistas en Paraguay, de poder superar cuando hay mucha responsabilidad, lo abrume, lo aturde y no le deja desarrollar su trabajo tranquilamente. Pero para eso también hay que trabajarlo en eso. La psicología es la parte fundamental para poder llegar al éxito. Chila, yo esperaba lo mismo, volviendo al tema, a lo que tocaste recién, porque uno vio que la Federación Chilena, por algo que ni siquiera tenían razón, ese penal que no existió, una mano que ni siquiera fue clara, para mí de hecho no existió frente a Paraguay, mandó un comunicado y demás, y yo esperaba que la APF se pronuncie de la misma forma, con la injusticia de Gómez, ¿verdad? Porque imagínate, los chilenos lo hicieron sin tener ningún tipo de argumento y de razón, y nosotros con muchos argumentos no lo hicimos. ¿Hace falta también ese tipo de acciones para que la selección ahí adentro se sienta más arropada? Lo que ocurre es que es una cofradía, donde existe un botín de guerra. Todo del botín de guerra recibe dádivas. Entonces no pueden ir en contra del cerebro que es Alejandro Domínguez. Yo le llamo y sus secuaces en el mundo del fútbol. Ayer, por ejemplo, salió la asesora jurídica de la Conmebol, Montserrat Jiménez, manifestando de que esta Copa América en Brasil le va a traer déficit, pérdidas millonarias a la Conmebol. Se recibió de economista la asesora jurídica rápidamente. Y yo te voy a hacerlo rápidamente la cuenta. No estudié en Harvard, solamente en el colegio vicepresidente Sánchez ahí en Asunción. La empresa japonesa Dentsu se quedó con las 3 Copa América, o sea, del 2020 que se está disputando ahora, el 2024 y el 2028. Por cada Copa América pagó $140 millones. La Conmebol invirtió $10 millones para el equipo que salga campeón y $4 millones para cada asociación. Invirtió $50 millones. ¿Y el resto? ¿Dónde está el déficit? Estoy hablando de un solo sponsor. Y la publicidad estática de Sinovac, que dijeron de que los chinos habían donado, la publicidad estática de todos los partidos de la Copa América no creo que sea gratis. Entonces, por eso digo, lamentablemente estos personajes se han enriquecido a costilla del fútbol. Convengamos que Alejandro Domínguez en Paraguay, desde el 2006 hasta el 2014, estaba con todas sus empresas en quiebras. Hoy en día es millonario. Vamos a ver cómo justifica el incremento de su patrimonio de los últimos años
ante la justicia paraguaya, que tiene la denuncia mía en la Fiscalía General, en la Embajada Americana y también al FBI. Entonces, estos personajes se enriquecieron. ¿Por qué lo digo eso? Para que la gente sepa de que mi denuncia busca transparentar el fútbol. ¿Qué es lo que busco con esto? Que uno mira el nivel de los seleccionados nuestros de la Copa América Sudamericana y con el nivel de la Eurocopa, y Europa nos lleva años terribles. Nos superan en todo, en los campos, como están, en la velocidad de los juegos, en la estatura de nuestros jugadores, pero ahí influye también, entramos a tallar el tema de la política, de los gobiernos. ¿Por qué? Porque cada día el populismo se mete en la sociedad y donde el cual los gobernantes nuestros, cuando nuestra gente sea más pobre, lo manejan mejor. Entonces ese chico, cuando está dentro de la panza de la madre, ya no se alimenta bien la madre, obviamente el chico nace mal. De ahí empezamos perdiendo. Es por eso la diferencia que lo vemos en el aspecto físico entre los sudamericanos con los europeos. Entonces es muy profundo todo. Y algunos solamente se pasan y miran el momento. Entonces Paraguay lo que debe hacer es encontrar a un gran formador, a un gran entrenador que le haga recuperar la identidad del fútbol paraguayo. Nosotros hemos perdido la identidad. Hoy los chicos no saben qué sistema jugar. Y Berizzo debe recapacitar, debe cambiar. Por ejemplo, el último partido que se jugó contra Perú, Paraguay recuperó la agresividad. Entonces ahora tenemos que ser fuerte en defensa, agresivo en el medio y contundente en ataque, pero para eso hay que trabajarlo. Y cambiar el sistema que quiere implementar Berizzo no corre, y los jugadores saben perfectamente que el sistema que se entiende a la perfección es el 4-4-2. Chilaver, José Luis, para vos tiene que continuar Berizzo, pero adaptarse a lo que necesitamos, a lo que debe ser la selección paraguaya. Mira, hoy, ahora en este momento ya es difícil cambiar, porque entrar otra vez a traer un técnico nuevo es difícil. Lo que de Berizzo debe hacer es recapacitar, cambiar su sistema y saberlo explotar mejor las virtudes de cada uno de los jugadores. A mí no me gusta verlo correr a Almirón de 3/4 de cancha y para atrás para recuperar una pelota y después tiene que volver. Almirón mojado pesa 30 kilos y si lo hacemos exigir así se rompe. Es lo que pasó con él en la Copa América. Es elemental es tener sentido común. A mí me encantaría tener a Almirón de 3/4 de cancha que juegue por la espalda de los volantes rivales y que tenga los volantes paraguayos que le puedan ceder rápidamente el balón, que gire y que le ganen velocidad y que remate a media distancia, que tiene un remate espectacular. Ahí lo quiero ver a Almirón, que los mate en velocidad. Paraguay tiene un lindo equipo, tiene buenos jugadores, pero bueno, hay que encontrar ese sistema que los jugadores pueden tener a la perfección. No que esté corriendo detrás siempre de un defensor para recuperar una pelota. ¿Para qué me sirve a mí tener el control del balón si no pateo al arco? Nunca vamos a ganar un partido. José Luis, volviendo al tema anterior, ¿cómo está tu demanda con Alejandro Domínguez? Manifestaste que ya presentaste en los dos estamentos, pero ¿cómo está? ¿En qué etapa está? Te agradezco muchísimo que preguntes, porque pareciera que en nuestro país que está todo parado. En la Cámara de Apelaciones faltaba un juez para poder juntar a los tres camaristas, porque Alejandro Domínguez había apelado de los 37 pedidos míos a la justicia, 3. Uno, que no se sepa su declaración jurada del país. Segundo, que no se sepa el dinero que pagan los sponsors desde el 2014 al 2020. Y tercero, que no se sepa el dinero que tienen los bancos de Paraguay en el extranjero. O sea, eso le pide Domínguez a la justicia paraguaya. Pero él tiene derecho a decirle cuando me denunció si Chilaver paga impuestos en Paraguay. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, el padre de Nenecho, el doctor Rodríguez Kennedy, fue el tercero, y la Cámara de Apelaciones cometieron una aberración jurídica que le va a generar mucho daño a la justicia paraguaya. Anuló todo lo que manifestó, lo que presentó la jueza Cándida Fleitas, porque la jueza Cándida Fleitas admitió todas mis pruebas.
Entonces, ¿qué hace la Cámara? La Cámara anula todo, que empecemos de foja cero, porque la jueza no argumentó por cuáles fueron los pedidos, y los pedidos míos fueron sencillos. Alejandro Domínguez pidió si Chilaver paga impuesto en Paraguay, y si él tiene derecho, yo también tengo derecho a pedir lo que quiera sobre él. Es así, la igualdad ante la ley. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos presentado un recurso en casación, está ahí con el doctor Pedro Wilson Marinoni, y también hay muchas pruebas de los 3 camaristas, en este caso Cristóbal Sánchez, el doctor Emiliano Rolón y Rodríguez Kennedy, donde el cual ellos dicen en otros juicios que el juicio oral es inapelable. Y como el caso mío con Domínguez, anulan todo. Ellos realmente cometieron, vuelvo a repetir la palabra, aberración jurídica, porque ellos tenían que analizar solamente los 3 pedidos de apelación que presentó Domínguez con sus abogados. Y ellos anulan todo. ¿Para qué es eso? Sencillo. Domínguez tiene miedo porque nunca, jamás en su vida puede justificar el incremento de su patrimonio de los últimos 5 años, desde que él entró en la Conmebol a esta parte. Y en la Fiscalía existe también la denuncia mía por evasión, por lavado, por asociación criminal y lesión de confianza, y en la Embajada Americana y al FBI. O sea, yo lo llevo hasta el final porque no le tengo miedo, en el sencillo, yo lo que busco es transparencia. A mí me encantaría que podamos tener una sociedad mucho más justa, donde van presos también las personas que están arriba, que cometieron errores, como en este caso, porque pareciera de que yo le denuncié a Domínguez. No, fue él el que me denunció, y ahora él no quiere que continúe el juicio. Esa es la realidad. José, ¿cuánto tiempo más va a llevar esto hasta que se llegue a juicio y se determine todo lo que se tenga que determinar? Y por la actuación de esta Cámara de Apelaciones, que realmente es vergonzoso, de Cristóbal Sánchez y Rodríguez Kennedy, que es el padre en el hecho, es una vergüenza como es el manejo de la justicia en el país. Lo que buscan es dilatar, pero llevará un año de nuevo. Pero lo interesante es que la Corte Suprema de Justicia, veremos cómo se comporta, porque hemos presentado este recurso en casación y nos tienen que dar la razón. Esa es la verdad. Por ejemplo, la denuncia de Domínguez dice de que Chilaver, por unos Twitter míos, que 13 ex empleados de la Conmebol fueron despedidos y que no le pagaron IPS. Y el señor Genaro González, uno de los despedidos, que tiene un hijo con discapacidad, le ganó el juicio. Y la Conmebol reconoció. Es una más prueba contundente a mi favor. O sea, la lucha continúa, y vuelvo a repetir, estos personajes nefastos tienen que salir del fútbol, porque están matando el fútbol. Lamentablemente pareciera que en nuestro país estos personajes que se jactaron de manejarse en la época de la dictadura piensan todavía que Stroessner sigue vivo, y el mundo cambió. Y también en la justicia paraguaya hay muchísima gente honesta que quiere lo mejor para nuestro país, y confío en la justicia paraguaya. Y ojalá confiemos todos, José Luis. La verdad que para un país mejor, creo que lo primero y lo esencial es mayor seguridad y mayor honestidad en nuestra justicia, que se vio tan pervertida y con muchos ejemplos en los últimos años. Últimos años es una forma de decir, últimas décadas. Así que bueno, realmente si no se castiga y si la justicia se sigue negociando, podemos disfrazar otras cosas, pero me parece que es la esencia de todo, eso y la educación y la salud, ¿verdad? Pero bueno, antes que nada, incluso me parece la justicia. José Luis, ¿querés agregar algo más a esta charla, agradeciéndote por el tiempo y bueno, recordando un poco lo futbolístico, entrando en otros temas también? ¿Querés agregar algo más, algo que no te preguntamos? No, primero agradecerte por el espacio, porque sos el único medio que me dan el espacio, porque pareciera que, no sé, estoy fuera del sistema de Paraguay, de tus colegas deportivos, pero entiendo y los comprendo que ellos necesitan de la Conmebol para poder subsistir, para vivir. El mensaje final, nada más decirle a todo el pueblo paraguayo, a nuestra querida gente, que se vayan a vacunar. Si tienen la oportunidad de ir a vacunarse, vacúnense, para poder protegerse de este virus que es letal.
y entre todos tenemos que luchar para que podamos por lo menos defendernos de este virus, y fundamentalmente sabemos de la necesidad que tiene el país, pero también hay que tener en cuenta de que por culpa de muchos políticos corruptos que han dilapidado millones y millones de dólares con la excusa de la pandemia, recordemos los tapabocas de oro, los insumos chinos, que hoy en día están en su casa tranquilos, mientras eso la gente humilde está sufriendo. Esa gente humilde, le digo, si tienen la oportunidad, anótense, vayan a vacunarse, aunque sea, si llega la vacuna a cuentagotas, vacúnense, es lo mejor para ustedes, para protegerse. Así que nada más, y te agradezco nuevamente y les envío un gran abrazo para todos. Un abrazo, José Luis Chilaver, en línea con nosotros, hablando de todo un poco. De hecho, primero la actuación de Martínez ayer en la tanda de los penales, contando un poco de anécdotas también, y después metiéndose también en otros temas, como la APF, la Conmebol, lo de la selección paraguaya, lo futbolístico también de la selección paraguaya, que me parece deja un mensaje importante, de todo un poco. José Luis Chilaver con nosotros el día de hoy. Bueno, tengo que hacer la pausa en breve. Para redondear el tema, o lo que charlamos recién con Chilaver, después vamos a hablar, por supuesto, del partido de ayer, de lo que se viene. Jugó Olimpia esta mañana un partido amistoso, estaremos con Ariel. Jota, ¿agregar algo más? No, me parece sobre la opinión futbolística principalmente, porque lo otro es un tema de larga lucha que lo tienen entre ellos, y que hay que estar muy profundizado en ese tema, si está bien dicho el término, para poder meterte en eso. Muy empapado. Muy empapado. Muchos términos judiciales que a mí la verdad me llevan de un lado para el otro, que nosotros no vamos a solucionar, pero sí me interesa y me queda, me encaja, vamos a decir, su opinión sobre lo que necesitamos y como equipo, ¿verdad? Sostener el proceso y ajustar algunas cosas, que es evidentemente lo que al menos desde mi línea deportiva también lo miro de esa manera, ¿verdad? No todo está mal de lo que hizo o de lo que estamos haciendo, y que hay ciertas cosas para ajustar, principalmente si no pateamos al arco no vamos a hacer goles. O sea, cómo llegar a tener mayor situaciones en ofensiva para después por lo menos quejarnos de si la metemos o no la metemos. Pero es un debate largo, que justamente la opinión de ellos que vivieron ese proceso. Yo voy a seguir insistiendo, la camada de Chiqui, la de Gamarra, la de Chilaver, la del profe Rogelio Delgado, la de Carlos Quise, que fueron el profe Almeida, que fueron los campeones de América en un momento donde había una distancia abismal, ¿verdad?, entre el resto de los países y Brasil y Argentina. Los chicos que estuvieron hasta el Mundial de Sudáfrica, ellos tienen una vivencia que no tienen los chicos de ahora. Los de ahora ya se criaron con la tecnología y con las herramientas de ahora. Lo de antes, vos ves su foto. El otro día, voy a mezclar un poquitito también tiene 31, ¿verdad? En el fútbol femenino pasa por eso. Vi la foto, le preguntaron que le habíamos hecho la entrevista a la jugadora nueva de Olimpia, sí, Santa Cruz, y en dónde debutaste, y pone la foto de cuando debutó en Olimpia. Sí. Y la cancha era la misma que cuando yo jugaba en inferior, era esa cancha de arena con el pasto caballú ahí lleno. Y ahora se están entrenando en un paraíso, ¿verdad? Entonces ellos tienen esa experiencia de ese proceso, de ese cambio, y pueden sacar mejores conjeturas que todos. Por eso es importante escucharle a todas esas camadas, y lastimosamente hay una desunión. No podemos conseguir por lo menos una conferencia, una charla. Jota, yo insisto, yo me quiero guiar un poco en lo que ayer veíamos en Scaloni y lo que veíamos. No sé si viste la foto del cuerpo técnico de Italia, de los jugadores, sí, que en su momento los también 82, exacto, todos campeones del mundo. Ayer hablábamos del básquet, ¿verdad? Del caso de Popovich y Steve Kerr, nada menos. O sea, Steve Kerr, siendo lo que es, primero como jugador, lo que fue en su momento, y lo que es como técnico, campeón de una de las dinastías más grandes probablemente de la historia de la NBA, como los Warriors de Curry y compañía. El tipo está ahí detrás de Popovich. O sea, no hay esa envidia. No, yo no voy a estar detrás de fulano. Yo no. Hacen un equipo de trabajo. Porque se le da lugar en otro lugar donde él se siente satisfecho.
Pero primero no hay ese rechazo, Jota, que acá tenemos mucho, la verdad, en muchos aspectos, ¿verdad? No solamente en esta rama, ¿verdad? Pero está ahí, ¿verdad? Detrás del maestro, el más experimentado, teniendo él, incluso debería estar ahí, ¿verdad? En cuanto a méritos. Qué increíble. Nosotros tenemos la selección del 86, justo ayer hablábamos en el programa de la tarde de eso. La selección del 86 era Jorge Amado Núñez. Yo conozco la historia porque soy de la Atlántida, que crié ahí y para en esa época Núñez jugó en el Atlántida, y después sí. Núñez era jugador y él vino a la Atlántida cuando en Cerro no le daban mucha pelota, vino a jugar en el Atlántida y le pusieron de 6. Él era un enganche que tocaba muy calidoso, pero que tocaba poco la pelota, a lo mejor. Le pusieron de 6, fue la figura, después se fue otra vez a Cerro, después hizo la carrera que hizo. Sí. Y vos decís, ese equipo, el volante central era Jorge Amado Núñez. Jugaba Adolfino Cañete, jugaba Romerito. Estamos hablando de todos jugadores que cuando le mostramos a los chicos, querés ser el número 10, bueno, todos son 10. Jugaba Roberto Cabaña, Ramón Ángel Hit. Por ahí Buenaventura era el más potente, de mayor recorrido, sí, esa selección, y tenía Rogelio Delgado, tenía Justo Yaqué, tenía ahí atrás, no ha pasado, o sea, ¿qué éramos? Éramos la garra guaraní con una patada al cuello y el talento de la garra guaraní con la zurda privilegiada de esos jugadores, y la de Romerito, que fue figura en Brasil, ídolo en Brasil hasta hoy. No teniendo la época de redes sociales, Romerito sigue siendo ídolo, o sea, la gente le conoce a Romerito sin la época de redes sociales. Imagínate lo que hizo él en ese momento. O sea, nosotros no somos garra nomás. Pasa que nos guiamos mucho, claro, totalmente. Nos guiamos mucho por lo que pasó con Italia ahora, sí, después de muchos años. Lo que pasó con España. España era la furia roja. Sí, o sea, era ese proceso de Barcelona 92 que siempre hablamos, es lo que exacto. Le cambió a ellos. Ahora, lo que no quita que estas dos selecciones han perdido en lo otro. Pero mejoraron y avanzaron sin perder su esencia. O sea, Italia vos tenés hoy, y la dupla central no te perdona una. O sea, tenés un volante como Jorginho, que es el eje del equipo. Sí. España lo mismo, tuvo siempre a Busquets. Ramos era su lateral derecho. Por eso, hay una escuela que seguir, que nosotros nos dejamos ir por el cambio total cuando lo que teníamos que hacer era mejorar ciertas cosas, porque la esencia está, que siempre paralelizamos Menotti y Bilardo en Argentina, ¿verdad? Dos escuelas y las dos fueron campeonas del mundo. O sea, las características uno va armando por décadas. Ayer Anthony nos decía también, la garra, gane o pierda, el paraguayo, el deportista en sí siempre tiene huevo, siempre tiene garra. Después lo que hace que se demuestre eso es la solidez dentro de un estilo de juego. Entonces vos hablas en una charla y te habla un campeón del mundo del 79 con Olimpia, con un fútbol que nosotros decimos... lo que dijo Anthony Jota? Porque leí, no pude escuchar la entrevista, pero leí que hubo buena... Que volvimos a tener garra, que se notó, y dijo, en otras selecciones también, que a lo mejor no salían los futbolísticos, también teníamos garra, también entrábamos a ganar, también nos tirábamos de cabeza, sino que a lo mejor no encontrábamos nomás lo que hoy se está encontrando con presionar un poco más arriba, con esta característica de jugadores que tenemos. Pero en sí lo que dijo es que nosotros siempre tuvimos esa garra, y que no pasa solo todo por resaltar la garra, hay que mejorar en ciertas cosas. Hacia donde hoy va el fútbol, que también es incomodarle al rival para que no haga su juego presionando un poquitito más arriba. Pero eso ya son estilos futbolísticos de acuerdo a lo que cada uno tiene. Eso resume mucho lo que piensa Berizzo. Claro. La idea, eso de presionar mucho al rival. Totalmente. Entonces vos le decís, vamos a un entrenador del 79 que está actualizado, sí, y a alguien que fue campeón del 79, que a lo mejor no se metió mucho dentro del fútbol, pero sigue mirando fútbol y tiene otra idea. Él dice, no, hay que tirar la pelota acá, hay que meter presión, hay que meter acá, tengo que jugar. Esa idea, a lo mejor vos que estás en training de moderno con otra idea futbolística, la adaptás. No te decís, eso no se puede hacer. Bueno, no se puede hacer, pero te sirve la forma en que te dice, la contundencia en que te dice. El que viene y te explica que no, que el fútbol hay que... Y te sirve, vos que no crees en eso, te sirve. Y de eso hay gente que es muy capaz de pero explicar. A lo mejor Jota te dice 5 cosas y no te gustan
4, pero una te sirve. Todas sirven. Porque todos adaptan. Por eso decía, te adaptás. O sea, vos podés adaptar lo que no te gusta o lo que no está de acuerdo a tu plan de trabajo, ¿verdad? O sea, te puede sumar, no te va a restar. Por eso hay gente que es capaz de tomar las ideas y enganchar en un proyecto y en una idea. Y exacto, hay otra gente que no es capaz, que tiene una idea cerrada y que también sirve. Por eso, cada uno... Pero hay que escuchar todas esas diversas opiniones. Nosotros no podemos seguir desaprovechando los maestros que tenemos, ni siquiera que estén dentro de la APF, pero sí dentro de un debate, una conversación por lo menos interna para generar la capacitación para los nuevos entrenadores. Pero aquí es como que se da una lucha entre las generaciones. Es lo que siempre hablamos, sí, ¿verdad? Que va a existir siempre. Pierde Paraguay y se le llama a alguien del 86 y dice, no, en el 86 nosotros jugamos gratis. Está bien, es el punto de vista de cada persona, ¿verdad? Sí. Pero es cierto, es como que se desaprovecha ese conocimiento que para muchos es o pasaría exclusivamente por ocupar un cargo, o por ser técnico, o por tener algún cargo importante. Sin embargo, creo que ese conocimiento puede ser aprovechado en actividades eventuales. Ir a una charla, hablar con los de la sub-17, sub-15, por poner un ejemplo nomás, porque es cierto, puede que en una charla o en alguna actividad que se escuche, no todo te llene, pero aunque sea un punto, se te va a quedar, y en algún momento, vos sabés que hace 5 años atrás fulano nos dijo que tenemos que hacer esto. Entonces se desaprovecha ese tipo de situaciones para estas elecciones. Y con respecto a Chilaver, él es muy apuntado generalmente por tirotear. Sin embargo, me parece que tenemos que valorar su respuesta. Podemos estar de acuerdo o no. Lo de Berizzo. Sí. Pero él dice, cambiar ahora, ya no corresponde. Pero sí Berizzo tiene que ajustarse al esquema. Y él da un argumento futbolístico. Insisto, podemos estar de acuerdo o no. Basta del esquema táctico, ¿verdad? Pero el parado. Es la opinión de Chilaver bien argumentada desde lo estrictamente futbolístico. Me parece que eso es valorable. Por eso, y casi nunca lo explotamos futbolísticamente, porque también él está en otros temas muy profundos, que es su lucha. O sea, claro, siempre fue así. Esa es el lado donde me parece que, no sé si el término es se desgasta más, pero toda su energía básicamente está para ese lado, ¿verdad? Casi en lo futbolístico muy pocas veces escuchamos profundamente sobre lo que opina sobre alguna selección o sobre algún equipo, y eso potenciado por miles, claro, no miles, pero tenemos cientos o decenas de personas con las que nos podemos sentar a conversar y a escuchar, cada uno de acuerdo a su enseñanza, a su vivencia, y después están, ahí me parece que está la etapa y el trabajo del modernismo. Ahí es donde tenemos que encontrar gente que sea capaz de nutrirse de todas esas ideas y no descartar y adaptar. Guardiola metió el 4-3-3 con posesión. Guardiola, sí, España en realidad, ¿verdad? Porque antes de Guardiola ya venía ese intento de trabajo con el entrenador holandés. Con Rinus Michel, que antes se jugaba el 4-3-3 y había otro recorrido. Los extremos eran solamente para atacar y de repente volvían, pero había un poco más de espacio. Vos mirá un partido de antes, había más espacio. Hoy no había tanta presión, Jota. Entonces, ese 4-3-3 que fue sacando la magia y la fantasía de la habilidad de los jugadores por la evolución del trabajo físico, porque con lo físico siempre decimos 11 corredores le ganan a 11 talentosos que no corren, 10-0 le ganan. O sea, vos primero tenés que correr para que tu talento marque alguna diferencia en el fútbol de hoy. Entonces, en ese momento ellos adaptaron otra vez volver a jugar con extremos encaradores, pero para eso hicieron que la dinámica de la mitad de la cancha tenga mayor tiempo de posesión para alcanzar ese tiempo del delantero que estaba volviendo llegar al ataque y pasar la línea de la pelota, porque antes te esperaban allá, te atacaban, te defendían con 5. El maestro Cubilla siempre decía, el fútbol se juega 5 contra 5, atacamos 5, defendemos 5. Lo que pasa es que ahora los 5 que atacaban tienen que volver. Antes los 5 que atacaban venían caminando y vos defendías con 5. Cuando recuperaba había 5 por delante de la pelota siempre. Ahora tienen que volver y tiene que haber un tiempo de posesión para que los que defendieron vuelvan a pasar la línea de la pelota. Entonces empezaron a entrar otra vez los técnicos
con un gran recorrido físico dentro de la mitad de la cancha, que fueron los Xavi, los Iniesta, que te tenían corriendo todo el partido, ¿verdad? Y él pudo plasmar otra vez esa moda que después del Barcelona de Guardiola, en todo el mundo empezamos a tener entrenadores que simulaban lo de Barcelona. O sea, marcó otra vez una tendencia, el fútbol evolucionó. En la primera entrevista que le hicimos a Ortema como técnico de Olimpia, recuerdo que le pregunté cuál era su parecer del por qué Olimpia no tuvo muchos técnicos, o sea, no tuvo como técnico a alguno o a varios de sus jugadores que se consagraron campeones de América entre el 79, el 90 y el 2002. Ahí tenemos fácilmente 50 jugadores, por tirar una cifra, ¿verdad? Y no son muchos los que llegaron a ser técnico de Olimpia. Carlos Quise, ahora Orteman, Alicio. Mauro Caballero, Alicio Solalinde. Y él da una respuesta muy sencilla. Él dice, lo que pasa es que para llegar a ser técnico de Olimpia, primero hay que dedicarse a la dirección técnica. Y si nos ponemos a repasar la actualidad o el paso de varios de los campeones de América, varios de ellos no se dedicaron a eso. Sí. Porque a lo que voy es, muchos de esas generaciones, en especial las del 79 y 90, se quejan de que no tuvieron oportunidades en el club, pero tampoco los vimos trabajar en equipos de ascenso, por lo menos. Algunos que otros habrán trabajado y uno dice, bueno, puede que no hayan tenido la oportunidad que merecían, ¿verdad? Pero también creo que ese proceso de futbolista se debe reactualizar cuando uno deja la profesión en sí y quiere pasar a algo más. Con todas las generaciones, porque fíjate nomás. Y en la selección también. Me voy a ir a la generación del 2000 nomás, de jugadores ya retirados pero que todavía jugaban en el 2000. ¿Quiénes son técnicos? ¿Del 2002? No, del 2000, hablo de a nivel general. Ya. ¿Quiénes? No o sea, ¿cuántos jugadores de la década que terminaron su carrera entre el 2000 y 2010? ¿Cuántos son técnicos? Pasa, Chipi, que es lo que recién hablábamos de la intermedia. Nuestra escuela es mala, porque no tenemos muchos clubes que sostienen y que dan oportunidad de trabajo. Primero porque en las inferiores no reúnen las condiciones económicas para generar ese dinero, o el huevo o la gallina, ¿verdad? Entonces no se terminan contratando o pudiendo hacer carrera a maestros que hagan toda su vida en las inferiores, porque el sueldo de las inferiores es para raspar fin de mes. Entonces cuesta, entonces te sale una posibilidad de ir a dirigir en algún lugar, ya sea en el interior, te vas en el Interligas o hoy en la intermedia, y es una plata importante en mano con un sueldo importante para saber que vos en 1 o 2 meses puede estar fuera otra vez. Entonces se genera esa inestabilidad de que muchos entrenadores hasta terminaron de jugar fútbol, empezaron su carrera de entrenador y hoy están terminando su carrera de entrenador y no pudieron estar sólidos en un solo lugar. Sí. Tenemos pocos clubes que trabajan a largo plazo y con proyectos como para poder sostener y generar esa fábrica grande de jugadores, ¿verdad? Nosotros vamos a subir de intermedia a primera y te empiezan a llegar las llamadas telefónicas y los correos con los videos de los jugadores que te ofrecen. Pero sin mentirte, Chipi, un equipo que sube, un entrenador que sube, le ofrecen entre 40 y 50 jugadores que son fenómenos. Sí. Y la mayoría vienen del fútbol argentino. Y todos son fenómenos en Aldo Civi, en Barraca, en Temperley. Patronato, en Temperley. Y vos alguno de esos elegís, vienen y están hasta mejor preparados que lo que vos puedas agarrar de una intermedia o de una B. Entonces, nuestra fábrica es el fútbol argentino. Porque alguien que está jugando en una liga o en el Nacional B o en la B de Argentina tiene mayor competitividad que alguien que está jugando en la intermedia o en la B de Paraguay. Sobre todo eso, Jota, porque yo no creo que esté la diferencia en la preparación. La preparación sí, porque la preparación... No, en la preparación, Jota, digo, en la de formativa en esos clubes. Sí. Yo no sé si hay mucha diferencia entre el Temperley y no sé, un club de intermedia acá, pero en la competitividad sí. En Resistencia Chaco hay un equipo donde Paraguay fue a jugar a inaugurar el estadio. En ese equipo está Raúl Rogano. Se jugó un Boca River ahí. Sí. Está Raúl Rogano de ahí. Esa es su ciudad, él está ahí.
Y yo un par de veces nosotros coincidimos, hablamos, y inclusive Atlántida fue a jugar también un partido en esa ciudad. Y ellos tienen su escuela de fútbol, sus inferiores, en el mismo nivel de entrenamiento que nosotros tenemos acá, un equipo de primera división. El chico que está en las inferiores de una división B en Paraguay, siempre decimos, se acomoda el entrenamiento a la tarde, casi siempre. Entonces, ese chico a la tarde se levanta a las 9 de la mañana. No, pero está el que se dedica, que dice, sí, pero son situaciones familiares o de alguien que le tocó con la bendición de la luz y le dijo que tenía que hacer. No es que el sistema le lleva. El que se levantó a las 9 de la mañana come algo para tomar tereré, después almuerza para ir a entrenar a las 3, las 4, las 5, las 6, viene, pasa lo mismo, cena y duerme. El chico que se levanta para entrenar en Cerro Porteño, en Libertad o en Olimpia, tiene que estar a las 7 de la mañana en el predio que hay allá, tiene que levantarse a las 5 de la mañana, 5:30, tiene que desayunar bien para ir a entrenar, a las 9, 9:30 está libre, tiene hambre, tiene como una fruta, a las 12 tiene que almorzar, después se va al colegio, tiene que cenar para levantarse. Es distinto, el chico que ya llega a primera, que entrena de mañana y de tarde, tiene 5 comidas obligatorias en el día porque el sistema te hace comer. Vos le estás ganando ya a ese chico que a lo mejor cuando tenga 17, 18 años tiene una prueba en un club de primera y llega, él no llega alimentado así, claro. No llega. Entonces las piernitas son así y después van creciendo. En Argentina vos tenés en Colón eso, tenés en Rosario 4 o 5 equipos que son así, tenés en Mar del Plata 4 o 5. Entonces ellos, su fábrica de 5.000, 6.000 jugadores es la que en el embudo terminan siendo 40, 50 jugadores por año. Claro. Nosotros en el embudo nos quedan 10 jugadores, siempre salen, siempre van a salir y muchas veces se desperdician porque en esos clubes no alcanza. Vos te pones en el zapato de ese club y le das la razón porque no alcanza. ¿Cómo vas a estar invirtiendo fortuna si no? Es un circuito, un sistema que hay que cambiar con mayor competitividad. Y que deben hacer desde la cabeza. Primero intermedia no puede jugar 6 meses. Deben hacer desde la madre del fútbol nuestro, que es la APF. Que es lo que decimos siempre, lo que reclamamos, Jota, más allá de estos detalles que está manifestando, el plan. El plan para que el fútbol crezca, no el plan para disfrazar la casa, el plan para el crecimiento. Bueno, para ir a la pausa que debemos mucho. Fede. Los mensajes de los oyentes. Hoy que no está Nico. Un saludo para Nico. Envía el 780. Justo Chipi habla de que es importante ser gente para poder mejorar. Todo lo opuesto es Chilaver. León Mayo. En cancha no hay discusión, aunque la forma de sus equipos era más resultado que forma. Mira que apenas salía de la cancha escupía a su rival. Ese es el nivel de su entrevistado, dice. El 408 dice, ¿qué tal muchachos? Es admirable lo de Argentina, pero ojo que después de esta generación ya no van a tener más, creo. Y el 117 habla sobre declaraciones de Almirón, está hablando para otro medio, entre otras cuestiones dice, Almirón dijo que con la garra ya no le ganás a nadie, los paraguayos no somos los únicos que corremos, hoy en el fútbol moderno todos corren, los colombianos, chilenos, peruanos, todos tienen garra y corren, Paraguay tiene que jugar un fútbol moderno. Dice este oyente, cuya terminación de número es el 117. Ahí nomás yo quiero ir. Todos están con ese discurso, pero un fútbol moderno no significa un fútbol desordenado. Claro. O sea, hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Y lo que Paraguay hasta acá hizo en muchos partidos es jugar desordenado, no moderno. O sea, si coincidimos todos que hay que jugar un poco mejor. Por lo menos, o por lo bajo. Un poco mejor. Pero eso no significa que mandemos el equipo al muere. No es la misma cosa. Hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Hola, señor, ¿cuánto le cargo? Discúlpame, estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 40% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas con el nuevo Quese Light. Quese Light suma nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. La Copa América lo confirmó. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América hará vibrar el continente, aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas, cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes, para que la pelota no pare. Con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios, los goles se celebran el doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente.
Vuelve la tan esperada y anhelada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Del lunes 5 al domingo 11 de julio encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados en celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de agosto. Te esperamos con todas las medidas sanitarias de nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país, y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber comprado. La gente sabe, elige Tupi. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos, 12:27. Tenemos a Ariel. Ariel, ¿cómo estás? Hola Chiri, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Se saluda a todos los compañeros de la audiencia de Unión. Bueno, lo primero, resultado del amistoso. Ganó Olimpia 2-0 el día de hoy. En el primer tiempo convirtió Isidro Pita, y ya en la parte final del segundo tiempo, el segundo equipo, Fernando Cardoso puso 2-0. Olimpia enfrentó a la Academia Nacional, partido revancha de la vez pasada. ¿Cómo formó Olimpia y cómo formó Nacional, Ariel? Sí, el conjunto de Nacional fue con Santiago Rojas en el arco, la línea defensiva Carlos Espínola, Claudio Núñez, Farid Díaz y Sebastián Vargas. En el mediocampo, Cristian Riveros, Edgar Saracho, Orlando Gaona Lugo por la derecha, por la izquierda Franco Costa, y dos en punta, Leo Villaga en compañía de David Fleitas. Leo y Fleitas. Sí. Mantiene equipo Nacional, pocos cambios. Lo veo a Costa, ¿verdad? Por izquierda, que no estaba jugando. Distinto, Chipi. Pero con 2-9 no salía a jugar, ¿verdad? Ahora está jugando con 2-9. Espera, que jugaba con 3 volantes. Orsusa, claro, parece que por eso Brian pierde un poquito ahí, porque Costa es más ligerito para volver, vamos a decir. Se le fue Orsusa a Costa en la mitad de la cancha. Sí, pero viste que ahí Saracho... No, pero venía jugando básicamente con uno un poco más suelto ahí por delante, ¿verdad? Ahora jugando 2-9 arriba de área. ¿Y jugaba de media punta? ¿Quién jugaba antes? O como, porque yo lo recuerdo por izquierda al que era de Gauna Lugo a la derecha, el que era de Guaraní, Brian. Ayala jugaba por izquierda. Arrúa era el que jugaba de media punta, sí, Arrúa jugaba de media punta. Él era el que quedaba sueltito. Claro, pues, digamos, Costa ingresa por Ayala y Fleitas es el que ingresa por Arrúa. Sí, pero creo que esto coincide también con la vuelta de Fleitas. La última fecha ya venía jugando sí, pero él se perdió gran parte del campeonato por lesión. Recordemos que él tuvo un buen comienzo, creo que hizo 2 o 3 goles en los primeros partidos, se lesionó contra Libertad, estuvo fuera un buen tiempo y retornó en la última parte. A partir de allí Villagra se posicionó, terminó siendo goleador de Nacional en el torneo, y es como que ahora, a partir de estas movidas que se dieron, también la vuelta de
de Franco Costa, a quien ya lo conoce bastante, sí. Hernán Rodrigo López. Me parece que a partir de esto y de algunos ajustes que seguramente el técnico encontró, empezará a jugar, o por lo menos en este amistoso puso de vuelta 2-9. Sí, porque te cambia, el circuito defensivo te cambia cuando jugás con dos puntas como los dos. O sea, uno de los dos tiene que ser obediente de volver. Y Leo no vuelve siempre. Fleita va a tener que hacer ese trabajo, porque si no, tus dos volantes van a tener mucho recorrido con un equipo que suelta mucha gente, porque Nacional suelta gente y queda con poca gente atrás. Pero eso es que Rivero y los dos centrales, y a veces iban los dos laterales, ¿verdad? Yo te pregunto, Jota, espera, dame el equipo de Olimpia primero, Ariel. Correcto, Alfredo Aguilar en el arco, sí. Alejandro Silva, juego el lateral derecho, sí. Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz e Iván Torres. En el medio Hugo Quintana, Brian Ojeda, Jordan Santa Cruz y Derly González por izquierda. Adelante el pollo Jorge Recalde con Isidro Pita. A ver, espera un poco, Ariel. Quintana, Jordan, volante por afuera, por derecha. Brian y Jordan y Derly por izquierda. Ojeda y Derlis. Sí. Lo pone a Derlis por izquierda. Sí, así ya había jugado el partido pasado. Sí. Y Quintana por derecha, abierto. Ahí jugó Silva la vez pasada. Sí, porque estuvo en defensa Salazar. Víctor Salazar, que en ese partido justamente sufrió un esguince grado 1 en el tobillo derecho. Es por eso que se perdió el partido de hoy. Pero me dicen de que sí va a llegar para el cotejo de ida ante Inter la semana que viene. Bueno, ¿qué partido vimos, Ariel? ¿Cómo fue el trámite? ¿Qué nos puedes contar? Yo creo que Olimpia hoy estuvo un poquito mejor que el partido anterior. Eso sí, le faltó terminación, le faltó mayor presencia ofensiva. Bien lo vi a Alejandro Silva, obviamente no desconoce ese puesto. También me gustó el trabajo, y creo que hoy por lo menos con todos los muchachos coincidimos que la gran figura fue Brian Ojeda. Qué bueno eso. Y al que sí lo vi y como suelen utilizar falta de timing, creo que dicen muchos los muchachos, a Alfredo Aguilar a destiempo en varias jugadas. Mira, porque los dos han estado en la Copa América. Sí. Ahora, yo no sé si ahí el trabajo, Cota, es distinto, ¿verdad? El arquero con respecto al volante, y el volante, aún sin jugar, está más en contacto y más en ritmo que el arquero, ¿verdad? Que entrenará poco al lado de lo que sería estando con el equipo, ¿verdad? Y jugando principalmente. Sí, yo creo que sí. Igual hablar con los arqueros es como un deporte aparte otra vez, porque ellos tienen otras cositas internas que saben, pero yo creo que sí, el arquero que no juega con los entrenamientos es mucho más difícil que el jugador de campo, ¿verdad? Más todavía Brian, decía yo, qué buena noticia, porque evidentemente él estaba al 100% esperando su oportunidad en la selección. Hay veces que los trabajos te van haciendo perder un poquitito el ritmo, y si vino y está suelto, y significa que estaba bien entrenado también, aparte de no haber tenido muchos minutos. Y el que otro creo que está cada vez mejor, Derly González. Ese es importantísimo. Sí, porque justamente ya pensando en todo, ¿verdad? Por sobre todo también en la selección, y está realmente mucho mejor Derly González. Después creo que tuvo un nivel parejo Saúl, lo de Antolín, que ya sabemos también siempre haciendo un buen trabajo. Quizá le faltó mayor conexión en la zona derecha entre Ale y Hugo Quintana, porque fue constante la conexión entre Tito y Derly González. Acaba de anunciar, Ariel, la cuenta oficial del Club Olimpia, el regreso de Uri Mendieta. Es una varita mágica y con letras acordes al tema. Dice: ciencia oculta o arte que consiste en la habilidad de manipular objetos de forma contraria a la lógica
La definición de la magia. O genes. La definición de la magia. O genes naturales, claro, la definición de la magia. No alcanzo a ver qué... Por la letra, ¿viste? Esa letra medio... ¿Vos entendés qué dice? Bueno, la definición de la magia en síntesis, ¿verdad? Pero no me queda bien... no me queda claro eso último. Bueno, Ariel, oficializado lo... leyes. Esa es una Y. No, sí, leyes naturales, correcto, pero eso es una N. Una N, bueno, está bien. Jota, ¿qué vas a decir? Orsusa y Sosa principalmente son los que quisiera saber si tuvieron minutos y cómo les fue. Por Ramón Sosa sí, porque como la vez pasada, nuevamente en el segundo tiempo ya ingresaron los 11 en ambos equipos, pero en esta oportunidad no todavía participó el Diablo Sosa. Todavía no jugó. El segundo tiempo fue de Nacional con Bernardo Medina. Después ingresaron todos: Juan Argüello, Walter Clark, Richard Prieto, Brian Ayala, Alex Aguilar, Agustín Rodríguez, Matías Martínez, Sergio Fretes, Jonathan Benítez y Yeve Murillo. Después los que ingresaron en Olimpia, también los 11: Gastón Olveira, Alan Vargas, Sergio Tálvaro, Agustín Alep, Marcelo Tiguerrilla, Ramón Sosa, que en esta oportunidad lo vimos más por izquierda, Sebastián Quintana, Adelio Zárate, Fernando Cardoso, Néstor Camacho, Walter González. Ariel, entre las caras nuevas que trajo Olimpia para este semestre, y en base a lo que nos estás comentando, ¿se puede deducir que hasta aquí Salazar es el único que jugaría el jueves contra Inter, no? Y dejarme la duda con Orsusa. ¿Con quién? Orsusa. Orsusa. Sí. Para mí, el equipo para el jueves va a ser con Aguilar, Salazar, Saúl Salcedo, y hay una pequeña duda porque no estuvo nada más que por precaución, pero ya va a empezar a trabajar normalmente Luis Cáceres o Antolín Alcaraz. Después por izquierda Tito Torres, en el medio para mí va a ser Alejandro Silva, aunque me dicen también la otra opción, Hugo Quintana, Brian Ojeda, Juan Orsusa, y por izquierda Berlis, adelante Pollo con Pita. Definitivamente Walter perdió la posición. Sí. ¿Jota? Debe ser por las lesiones, ¿verdad? Porque el potencial físico que tiene, la frescura, y encima hizo goles, desde que llegó hizo goles. En los partidos que tiene debe tener un buen promedio de gol. No llegué a llevar la cuenta, pero las veces que apareció terminó convirtiendo. Y Ariel, Jordan se metía en la línea. Sí. ¿Y vos le ves a Vargas con posibilidad de competir? Porque viste que hay veces están en un proceso de falta la explosión y a lo mejor, o ahora que volvió, vos le ves con posibilidad de decir, bueno, se lesionó fulano, entra Vargas. Está el chico. Yo creo que sí, Jota. Está a un buen ritmo. Sí, la verdad que sí. Porque ahí le queda, o sea, lo de Ale es una buena opción para un partido evidentemente donde necesita ser mucho más ofensivo. Salazar, que es un lateral que viene para ser titular, pero es más ofensivo que defensivo, y después ya ni siquiera central lateral no tiene. O sea, es Vargas. Antes vos decías Rolón, te puede dar una mano ahí. Sí. Ariel. Yo creo que solamente, yo coincido con los J, ¿verdad? En ese aspecto te da esa opción, esa posibilidad Carlos Rolón, pero la verdad, yo creo que si no está Salazar, va a ir a la Vargas, y en todo caso, como lo utilizó hoy Alejandro Silva, ¿verdad? Se va a terminar jugando porque se va a jugar Copa y Campeonato y va a alternar en algún momento, entonces Vargas va a tener minutos. Yo creo que va a tener minutos porque
hay que tener en cuenta que hay una alta probabilidad también que se fue la Copa Paraguay, entonces para mí que va a tener muchos partidos Alan Vargas. ¿Y Marcos Gómez no tiene minutos? No, ni siquiera estuvo concentrado en ninguno de los dos partidos, ni este ni la de pasada en Paraguay. ¿Quintana? ¿Sebas? Sí, él nuevamente estuvo hoy. Él fue recambio otra vez hoy. Olvídate de Víctor Quintana. ¿Qué jugador es Sebastián Quintana? Para mí es muchísimo más técnico. No te olvidas de Víctor ahí, ¿viste? Estás comparando con el juez. Decime. No, yo creo que tiene un poco de Jordan y un poco de Brian también. Pero creo que tiene más de Brian Ojeda. O sea, es bien mixto. Sí. Qué bueno. Bueno, Ariel, un abrazo, viejo. Dale, señor. Las actividades del plantel franjeado van a ser durante toda la semana a las 9 de la mañana. El domingo en Paraguno va a ser la práctica de fútbol más importante, porque allí también va a ser probado Luis Cáceres. Así que a estar atento a ese movimiento, a esa actividad que se desarrollará en Paraguno el día domingo, porque allí ya va a probar el equipo que va a querer que arranque el día jueves ante Inter de Porto Alegre, Sergio Daniel Otema. Un abrazo, Arielito. Chao, viejo. Dale, señor, será hasta la próxima. Allí está Ariel Infran con el Info de Olimpia, que ganó el día de hoy 2-0 en su amistoso frente a Nacional. Hacemos la pausa. ¿Antes, Fede, algo? No, lo de Olimpia juega el jueves contra Inter. Y ahí Ariel nos habla de la presencia de Salazar, quien hoy no apareció. Creí que Ale Silva era una alternativa como lateral por el sector derecho, pero me parece que eso sería prescindir de un jugador que puede ser más importante del medio para arriba. Y por el otro lado, Ariel abre la incógnita con respecto a Orsusa. Para él puede ser una de las opciones. Hay que tener en cuenta que Richard Ortiz no está, Rodrigo Rojas ya no está en Olimpia. No, pero va a jugar Jordan. Si ahora jugó otra vez Jordan, va a jugar Jordan. Es lo que uno cree. Es lo que uno cree. Ahora, Orsusa, a diferencia de Salazar, por supuesto, es mucho más conocedor del fútbol paraguayo. Salazar hizo la pretemporada completa y Orsusa la hizo con Nacional. O sea, en el aspecto físico uno entiende que ambos están bien. No pasa por una cuestión física si no llega a ser elegido. Creo que si Orsusa no está, es finalmente por una elección del técnico en base a quienes ya estaban en el plantel. Ojo que a Sergio Orteman, y me parece que a todos, siempre nos convenció Quintana, ¿verdad? Más o menos dentro de su edad, todo lo que quiera, algunos partidos mejor que otros con la pelota, pero es una posición, porque Brian es titular, viene de la selección y encima hizo un gran entrenamiento hoy. Brian juega, el otro tiene que ser de contención. Entonces Ale y Quintana pelean un puesto por como extremo. No pueden jugar los dos de extremo. Pero este es un equipo más ofensivo con respecto al anterior, ¿o no? Como... Y fíjate, Ale Silva, Derly González, derecha izquierda, y arriba Pollo con Pita. Sí. Y en el medio otra vez... ¿Quién? Ahí tenés tres, por eso... Hay que ver. Jordan, Aquí quién juega. Jordan, Quintana... Lo que pasa es que Quintana, Ale y Brian, al menos en mi gusto, entran en la característica del segundo 6. Sí. O sea, después en la compensación del juego de ellos es Jordan, es Marcos Gómez, es Richard Ortiz, o sea, es uno y uno. No le veo a Quintana con Ale de doble 6 o a Quintana con Jordan de doble 6. A Quintana con Jordan, a Quintana con Brian. O sea, me parece que Brian, Ale y Jordan, y que me confundo entre Brian y Jordan. Quintana. Brian, el volante de buen pie. Quintana y Ale pelean dos puestos. El de interior por derecha, o el de doble 6 por derecha, y el extremo por derecha, en ese 4-4-2 que propone. Y el tapón tiene que salir de Richard Ortiz, de Jordan Santa Cruz, de Marcos Gómez. Ortiz. Oye, sí, pero hoy como Ortiz no está, queda Jordan. Entonces, con Jordan, ¿quién hoy pelea esa posición de ser el perro de presa corredor con la obligación de compensar un ataque cuando se soltaron todos? ¿Gómez? ¿O quién es? Y de los que quedan... No hay nadie. O sea, por eso, sería verlo a Quintana ahí. Es Santa Cruz el único que tiene. Y como repite juego con Santa Cruz, me parece que va a ser Jordan el que va a jugar
el partido de la Copa. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos de Cerro Guaraní que juegan esta tarde con Alberito Aponte y Cabo de Vila. Ya venimos. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Vuelve la tan esperada y anhelada Semana Naranja Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Del lunes 5 al domingo 11 de julio encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados en celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás en el mes de agosto. Te esperamos con todas las medidas sanitarias de nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py llamando al call center 569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber comprado. La gente sabe, elige Tupi. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Italia sacó boleto a la final de la Eurocopa tras vencer por penales a España ayer en Wembley. En tiempo normal empataron 1-1. Federico Chiesa adelantó a la Azzurra a los 60 minutos de partido. Lo igualó a 10 del final Álvaro Morata. Fueron a la larga y todo continuó igual. Ya en tanda de penales, Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi y Jorginho marcaron para Italia. Solo falló Manuel Locatelli. Para España convirtieron Gerard Moreno y Thiago Alcántara. Fallaron Dani Olmo y Álvaro Morata. La Azzurra jugará su cuarta final de la Euro y va por un título que se le hizo esquivo en los últimos 53 años. Su último campeonato europeo fue en 1968. En partido extra venció en aquella ocasión 2-0 a la ya extinta Yugoslavia.
Hoy conocerá a su rival. Inglaterra medirá a Dinamarca desde las 15 horas nuestra. El partido se jugará en Wembley, mismo escenario de la final. Los ingleses llegan a su segunda semifinal consecutiva de un torneo oficial de la mano de Gareth Southgate, así como en el Mundial Rusia 2018, pero nunca ganaron una Eurocopa. Por su parte, los daneses van por su segunda corona europea. La primera la ganaron en 1992 en Suecia. En aquella oportunidad derrotaron a Holanda en semifinales y a Alemania en la final. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 12:50. Álvaro Aponte, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes. Hola Chipi, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. Bueno, Ariel ya pasó con el informe de Olimpia, Álvaro ahora de Cerro y Cabo en breve con Guaraní. Alvarito, ¿qué equipo prepara Cerro para hoy? 16 horas, hoy el amistoso ante Guaraní en la Nueva Olla, 3 tiempos de 45 minutos. Los últimos juegos de preparación de Cerro Porteño con miras al partido del martes ante Fluminense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El 11 que paró ayer Francisco Arce. Jan en el arco, en defensa Enzo Jiménez, atención J, Alberto Espínola de primer central, segundo central Alexis Duarte y como lateral izquierdo Alan Rodríguez. En el mediocampo 3 jugadores, Matías Villasanti, Rafael Carrascal y Damián Bobadilla. Ángel Cardoso Lucena, hay que recordar que terminó lastimado en el último tramo de la Copa América en el gemelo derecho, así que lo guarda Francisco Arce directamente para el partido del martes. Arriba Robert Morales, Mauro Boselli y Claudio Aquino. Bueno, mirá el equipo que pone Cerro Jota, ¿qué te parece? El medio es lo que no se me quedó. Villasanti, Carrascal, Bobadilla. 3. Sí. Arriba Morales, Boselli, Aquino. No, Carrascal va a jugar por fuera. O sea, va a pararse por fuera para que Morales y Boselli queden arriba. Jueguen Aquino por izquierda. En el punto de partida defensivo, ¿verdad? Pero después seguramente se va a meter más por dentro Carrascal. Y Beto tiene esa posibilidad de que si necesitas le puedas poner de central porque él es marcador, es agresivo. Si es que le decís que se queda, tiene buen cabezazo, es fuerte. Leí una declaración de Augusto Paraja sobre Ángel Cardoso Lucena. Sí, llegó una oferta de Arabia, pero no satisfizo a la directiva de Cerro Porteño. Oferta de Arabia por Ángel Cardoso Lucena. Ojalá no se vaya. Si es Arabia, no. Futbolísticamente hablando, No, y digo, futbolísticamente hablando, para el futuro de Lucena y para Cerro. Ahora, si es a una liga más competitiva, yo creo que sí. Ahora, si vos decís, bueno, y pensar en lo económico, y ¿qué te puedo decir? No te puedo discutir en absoluto. Si vos sos pica y decís, pensás que acá me aseguro el futuro, Nico no está para esta discusión hoy, pero coincido con él en lo futbolístico y para el futuro y pensando en Cerro, pero ¿qué le podés decir al tipo o al jugador? Sabes que me voy por la plata. ¿Y qué te puedo decir? No te puedo decir nada. Este es un muy buen momento de Lucena en la selección. Yo creo que para muchos Lucena hoy es titular en la selección. Yo creo que debería llegar con ritmo de aquí a septiembre. A ver, convengamos que en Cerro tampoco está... No se va a ir por la plata Lucena, por la plata que llega a Cerro. Y no va a salvar la historia del Club J. No, claro que no, pero acordate que Cerro... Y Lucena no debe estar ganando... poco. Aparte, si ponemos en la balanza, digo, si comenzamos a... Aparte, Libertad es dueño del 50% del pase. También debe darle lo que hay Libertad para transferirlo. Bueno. No, Cerro pierde a Lucena y pierde de medio equipo. Sí. Pierde de medio equipo. Hoy no tiene reemplazante ahí. No, del nivel de Lucena no, pero ahí es donde más tiene para... seguir armando. Entre pero los chicos. ¿A quién lo pones hoy? No, y ahí tenés... ¿A quién lo pones hoy? Ahora juega el martes. Y Carrascal con Villasanti. Pero ahí tenés, digo, para apuntar, pero estás bajando, evidentemente, sacando algo hecho para apostar a porque otra cosa hoy tenés, Bobadilla y Wilder en algún momento tienen que jugar. Viera fue el que jugó contra América de Cali, ¿verdad? Sí. En algún momento ellos tienen que jugar y tener minutos y van a pasar a ser jugadores. Wilder es mundialista.
Bobadilla también. Damián. Bobadilla ingresó en el segundo tiempo contra Mineiro. No, mundialista en digo en los sub-17. Wilder en uno de los sub-17. Creo que no. De Wilder sí me acuerdo de un sub-17. Bobadilla es seleccionado, no capitán de... Yo vi fotos de él, capitán de la selección. No sé si estuvo en ese mundial o en cuál mundial estuvo. Bueno. Alvarito, ¿qué más? Reiterar el equipo Chipi, Jan en el arco, en defensa Enzo Jiménez, Alberto Espínola, Alexis Duarte y Alan Rodríguez, en el mediocampo Matías Villasanti, Rafael Carrascal y Damián Bobadilla, arriba Robert Morales, Mauro Bocelli y Claudio Aquino. Un abrazo, Alvarito. Abrazo grande. Chao, viejo. Cabo de Vila, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Chipi? El saludo para todos los amigos oyentes de Unión FC. ¿Cuál es el equipo de Guaraní para esta tarde, Cabo? El equipo A que había presentado el sábado pasado, Chipi contra River, fue con Gaspar Servio en portería. Rodi Ferreira como lateral derecho, Marcos Cáceres y Roberto Fernández los centrales. Y por izquierda Guillermo Benítez, quien había salido por alguna dolencia de vuelta en el tobillo. Guillermo Benítez. Ingresó en su lugar Matías Segovia. Y lo pasó a Alberto Contreras como lateral izquierdo en aquella ocasión. Después, Alberto Contreras, Rodrigo Fernández Cedrés, José Florentín y Josué Colmán. Alcio Oviedo y Fernando Fernández fue el equipo que presentó Jubero el domingo pasado contra River en un amistoso que terminó ganando Guaraní por 3-0. ¿El equipo B cuál sería? El equipo B fue con Aldo Pérez. Te iba a preguntar la banca, pero está en base al equipo B, obviamente, por eso. Sí. Juan Franco como lateral derecho, Richard Rentería y Gustavo Navarro los centrales, y Miguel Benítez por izquierda. Nicolás Maná, Ángel Benítez, Jorge Valdés Chamorro y Marcelo González. Daniel Villalba, el Queco, y Antonio Marín. Fue el equipo B que jugó a la mañana. La llegada de Marcos evidentemente desplazó a Navarro, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y ahora nos sabríamos quién sale para que ingrese el Topo. El Topo fue el último refuerzo de Guaraní, la última llegada. Bueno, mira que igual tiene una banca interesante, desde Pirayu Benítez, el propio Valdés Chamorro, Maná. Marcelo González. Marcelo González, decía Maná. Antonio Marín, el Queco, Navarro, Juan Franco. Tiene más que el primer semestre. Sí, tiene más. En el que se armó ahí a las apuradas. Tiene más. Bueno, Cabo, ¿algo más del Indio? Eso es todo, Chipi, para recordar los jugadores que llegaron. Navarro, Gustavo Navarro, Marcelo González, quienes son jugadores de Guaraní, Alberto Contreras, Marcos Cáceres, Alcio Oviedo, Rodi Ferreira y el Topo Víctor Cáceres. Muy bien, un abrazo, Ariel. Abrazo grande. Cabo, chao, Nico. Perdón, Ignacio Cabo de Vila. Chao, Cabo. Dale, un abrazo, Chipi. Está perdiendo Federer 2-0 frente a Hurkacz, al polaco. Y está 2-0 y ahora 2-0 abajo de vuelta. Ya le quebró Hurkacz. Bueno, evidentemente está para el golpe el joven polaco, nacido en el 97, para ganar la Federer ahora en Wimbledon. Venía bien el maestro. ¿En tenis el árbitro puede incidir? Sí, claro. De que puede incidir. Ahora es menos factible que en otros deportes. Pero hay distintas maneras de el jugador se pone nervioso. Vos solés ver que al umpire le protesta por decisiones que toman en base a la regla, obviamente. Desde la vez pasada, una de las quejas fue, por ejemplo, más en el tenis está si es permisivo o no con ciertas cosas, con el límite del tiempo a la hora de sacar, con el límite para ir al baño. Después está, bueno, el tiempo en que se demora, por ejemplo, un jugador para
para pedir o no una revisión, hasta cuánto permite el umpire en este caso, o sea, ese tipo de cosas. Después, bueno, no hay falta, no hay ese tipo de... Claro. Pero en esos detalles que muchas veces pueden incidir y ponen nervioso a determinado jugador o no, ¿verdad? Pero sí, de que puede incidir, puede incidir. Ayer escribía Iván Vera, decía, ¿te diste cuenta que en la semi de la Euro no se habló del VAR y nosotros acá en Sudamérica se focaliza otra vez todo en el VAR, ¿verdad? Totalmente. El VAR de la Copa América fue muy malo. Ayer no fue penal en el segundo tiempo contra Otamendi. Para mí, si la pelota estaba en movimiento, hay un agarrón claro del jugador colombiano. Si hubo pelota en movimiento. Ese es el tema. O por lo menos no se mostró. Claro, no sé si internamente vieron. Yo creo que habrán revisado y una de dos, o entienden que no es suficiente para cobrar penal, o la pelota de hecho no estaba en movimiento. Porque, una de dos. Porque el movimiento, para mí el movimiento del jugador colombiano obstruye la carrera de Otamendi, sí. Es penal, o sea... Pero, exactamente, ahí lo que tenemos que saber es si la pelota está en movimiento, que es lo que no se mostró, por lo menos. No se mostró. Claro. Bueno, ¿qué más de lo futbolístico, Jota? ¿Algo que acotar a este Cerro Guaraní en la previa? No, ver el funcionamiento de los equipos, evidentemente Cerro con el beneficio de tener jugadores en la selección y el perjuicio de tener jugadores en la selección, porque muy cercano a su partido importante de Copa, tiene que alternar un poquitito y armar un equipo que a lo mejor la solidez de Cerro era esa mecanización que tenía, ¿verdad? De memoria, sus dos volantes, su lateral. Lo quiero debatir mañana, Jota, y perdón que te interrumpa y cambio de... Quiero apurar nomás la pausa, porque si no cumplimos. Almirón dijo a las 7:30 y lo debatimos mañana. Quiero saber nomás si estás de acuerdo o no. Qué lectura le das a la situación. Dividimos. Dijo que no hay nadie más que Chilaver de los jugadores anteriores de la selección que pueda hablar ahora, que ahora ellos son los importantes y que muchos se quieren sentir importantes. Ni Chilaver ni nadie es más importante que la selección. Por más de que Chilaver es nuestra bandera y por donde nos vamos, ahora, vamos a decir yo, Paraguay, Chilaver. Y estamos, me parece de que hay ¿sabe por qué? Porque uno puede tomar desde dos puntos muy opuestos para mí. Uno es que demasiado convencidos están de todo, de la idea y de las ganas que tienen de ganar, que les molesta que los históricos le critiquen de forma dura. Yo al menos y lo otro es que, ¿sabes qué? Están en una nube de pedo. Yo no me enteré que ningún histórico haya salido a decir barrabasada sobre la selección. Y siempre se critica, o sea... Claro, eso es normal, pero yo no le escuché a ninguno salir a hablar mal. No, hay muchos que muchas veces son fuertes. Es más, tan curioso... Él está hablando por algo que sucedió ahora. Pero si no tenés derecho a criticar... Pero es que, Fede, tan curioso es el caso eso no puede ser. Tan curioso es el caso que acá se toman con exjugadores, no con la prensa. Es curioso. Sí, estamos hablando de que si Miguel habla ahora es porque se sienten tocados por algo que pasó ya ahora. Evidentemente. Y bueno, y ahora desde hace un tiempo. Y habló Ayar, habló Pepe, no sé si por lo que dijo alguna vez Carlos Quise, que si bien hoy es comentarista, es parte de la selección paraguaya, de la historia grande, campeón de América. Mira que yo no escuché que ninguno haya hablado mal, o sea, dan su punto, pero yo no veo que alguien haya dicho algo sobre... Yo creo que de acuerdo al tono en el que lo dijo, como mínimo suena irrespetuoso de parte de Almirón. Y la verdad es como que le está condicionando a un Tani Strubey, por ejemplo. Yo soy un exjugador, cualquiera de lo que de antes, y le digo, ¿sabes qué? Le insulto, no sé qué voy a hacer. ¿Dijo así o está escrito así? No. Bueno, está escrito así. Está escrito así, por eso. ¿Dijo así o está escrito así? Por eso dije. Yo leí, no escuché. Habría que escuchar el tono en el que lo dijo. Por eso, porque al final pero yo no lo tengo a Mirón en ese sentido. Pero igual, es como que le dice a Strubey, a Paredes, a Chito Ayala, no sé, ¿quién más? A Adolfino Cañete, por tirar unos nombres, ¿verdad? Como le dice, no, vos no sos nadie para hablar sobre la selección. ¿Cómo le va a decir eso a un mundialista? Ellos sí llegaron a un mundial. Está bien, era otra época, lo que vos quieras. En todo caso, y lo vamos a debatir mañana, en todo caso, yo entiendo que hayan tenido su pasado en la selección y lo respetamos, pero paren de criticarnos más o menos. En todo caso, que sea una queja contra la crítica, no contra su pasado en la selección, porque
hay muchísimos jugadores que tienen espalda. Es más, muchos jugadores que tienen mucha más espalda que él. O sea, con todo respeto, esta generación hasta acá es una generación que no logró un éxito. Eso mismo. Entonces, bueno, pero estos chicos son mundialistas en sub-20, Turquía. No, estamos hablando de la mayor, Jota. Espera, pero todavía está en la guerra. Claro, está en la guerra, está en la perfecto. lucha, puede llegar. Totalmente, ojalá lleguen luego. Sí, o sea, a lo que voy nomás, si Jota, era que Chilaver el que criticaba, iba a decirle a Chilaver, bueno, no, Jota, a lo que voy nomás es que lo que estoy diciendo es que Almirón aún no tiene más espaldas que muchos que ya pero están ahí, tienen jugaron. que defender lo suyo. Yo por Está eso bien, digo, hay pero que me ver parece eso. que no es la forma. Por eso, esa es la forma. Pero yo creo que tienen que, si se sienten tocados, claro, tienen que defender también. Totalmente. O sea, no tenés por qué recibir porque el otro fue nomás jugador de la selección. Estamos dividiendo. Por eso insisto, yo creo que hay que ver desde qué punto se dio la reacción. Si desde el punto de vista de la convicción que tienen y les molesta que los anteriores le están poniendo palo en la rueda, o desde una 9 pedo donde solamente está dolido porque se le golpea. O te están metiendo que lo que vos hacés y el resto es contrario. Bueno, porque acto seguido él dice, ya no festejamos eliminaciones con garra. Y Berizzo evidentemente está convenció al plantel de esto. Ahora, lo que yo decía hace rato, tratar de jugar mejor no es jugar a lo que salga, ni desordenado, que es la deuda. Jugar mejor, jugar bien, pero ser sólido. No conviene. Y otro tema, eso. No estamos en una situación para pelearnos. Se está ampliando esa división. Empieza con Berizzo y su choque con un medio de comunicación puntualmente. Sí. Berizzo puede estar de acuerdo o no con las críticas que se hacen, pero no ayuda a que el técnico de la selección se plante y responda de esa manera. Está en su derecho, sí, pero no ayuda. Y ahora que Almirón salga a decir esto, a mí me parece que tampoco ayuda. Bueno, hacemos una pausa y ya venimos con Desde Tokio. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad
seguridad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Porque si me voy. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. Aquí estamos, Pedrito García, maestro, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Chipi, buenas tardes a toda la audiencia de la Unión R800 y que en nuestras vidas Dios ocupe invariablemente el primer lugar. Pedrito, antes de entrar en los Juegos Olímpicos, tiene que ver, por supuesto, porque, bueno, en un futuro podrá ser nuestro representante, pero qué gran victoria de Dani Vallejo, el número 1 del tenis paraguayo, en su primera participación en Wimbledon Junior, Pedrito, ¿no? Una victoria muy importante, habida cuenta de las dificultades que tiene todo oriundo de nuestro país para jugar en la superficie de hierba, que es la característica de torneos como el anterior que disputó en Roehampton, donde tuvo su primera experiencia en toda su vida, Dani Vallejo, como jugador en superficie de césped. Y ganó en un encuentro que fue maratónico, se perdió por 3 sets, y fue la continuidad de un partido que había comenzado anteayer. Ayer se esperó todo el tiempo para que se pueda regularizar y no fue posible debido a la lluvia, y por fin hoy sí se pudo completar el encuentro y Dani Vallejo se convirtió en el primer paraguayo ganador en el césped de Wimbledon en Junior, 6-1, 2-6, 7-5 sobre el norteamericano Quinn, en un partido sumamente complicado. Ya hoy no se va a jugar el segundo encuentro, la programación está hiper atrasada, segunda ronda que es para mañana, y ahora está entrando en cancha para su partido de dobles, Chipi. Muy bien, queríamos hablar de hecho con él, pero estaba ya presto para el dobles, nos habíamos comunicado de forma interna, pero bueno, estaba
con ese nuevo desafío. Bueno, enorme lo de Dani Vallejo, esperamos por supuesto que le siga yendo así en Wimbledon, en esta etapa junior todavía por la que pasa Dani, que se siga consolidando como un tenista de mucho futuro, ¿verdad? Hace mucho que no teníamos una noticia positiva en el tenis masculino a este nivel, y ojalá sea el camino para volver a vibrar como lo hicimos en algún momento con Ramón, mucho más atrás con Víctor, por supuesto, y por qué no volver a soñar con algún equipo competitivo de Copa Davis. Bueno, Pedrito, queremos saber novedades de nuestros atletas que están rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué podemos contar? Sí, efectivamente, Chipi. 3 de los 8 protagonistas paraguayos de Tokio están en pleno vuelo a estas horas, rumbo a la capital. Alejandra Alonso se embarcó en Cataluña con su entrenador Mariano Kovalchik, y continúan su travesía también los nadadores Benjamín Putin y Luana Alonso, que partieron ya en el día de ayer, en la madrugada desde Asunción. Ambos grupos se juntarán en Tokio y unidos ya se dirigirán a Fukuyama, en la prefectura de Hiroshima, donde permanecerán hasta el 18 del corriente en ese proceso de adaptación a usos horarios, clima y alimentación que se da en 4 ciudades huéspedes en la previa al Los Olímpicos. El arribo a la capital japonesa del centro adelantado se realizará en las primeras horas de mañana, siendo recibidos y asesorados por el personal de la embajada paraguaya en Japón. Recordamos que los nadadores completaron su preparación en el Centro Acuático Nacional de nuestra capital, mientras Alonso lo hizo en Bañolas, Cataluña, junto a Javier Guzmán, quien, dicho sea de paso, hoy compitió en el Mundial Sub-23 en la modalidad de single y ocupó el 6º lugar. Solo los 4 primeros pasaron a la final, pero Javier tendrá la oportunidad de un repechaje mayor. Pedrito, no te estoy copiando muy bien, no sé si se está perdiendo un poco la señal. Hablabas de Javier en el Mundial de Remo Sub-23. A ver si lo escuchamos. Pedrito. Sí, Chipi, te decía que en el Mundial de Sub-23 de República Checa ocupó la posición número 6. Y pasó a repechaje. Correcto. Solo 4 clasificaron directo a la final. Así es. Bueno, el sistema de remo suele ser así en todas las competencias, ¿no? Una serie de 8 donde clasifican a veces 2, a veces 4 y hay un número que va a repechaje para determinar finalmente el cuadro de la semifinal y posteriormente, por supuesto, la final. La semi siempre de 16 y la final de 8. Bueno, Pedrito, quiero un poco ir a algunas notas que tenemos también. Después vamos a comentar algo más de otros deportes, de casos, por supuesto, que se dan a nivel internacional. De hecho, quiero ya adelantar uno, porque fue noticia el día de hoy, en Japón principalmente, la ola de casos que va creciendo. 920 nuevos casos de coronavirus en Japón. Allí hay un miedo por el tema de la población también, ¿verdad? Y si bien los números no suenan tan desesperantes, ellos están tomando esto con mucha preocupación y habrá que ver qué decisión toman con respecto a el público en los estadios. Hay de hecho ya un máximo de 10.000 en los eventos más importantes y eso se puede llegar a cortar. Se habla que en la ceremonia inaugural habrán invitados VIPs y después no mucho más. Veremos cómo crece esto. Hoy, repito, miércoles, Japón cerró con 920 nuevos casos y eso está preocupando al gobierno japonés y habrá que ver qué decisión final toman con respecto al público en los Juegos Olímpicos. Pedrito, queremos ir a las notas, ¿te parece? Claro que sí, es interesante escuchar justamente a quienes son protagonistas. Vero Cepeda, la tenemos, a ver.
Hola Chipi Vera, ¿qué tal? Espero que estés bien. Representar a Paraguay la verdad que es lo más lindo que le puede pasar a un deportista. Llevar los colores de su país no tiene precio, así que en este caso voy como abanderada y eso me genera muchísima emoción, orgullo y un honor gigante poder ser la abanderada en Tokio 2020. Así que en estos terceros juegos tuve la oportunidad ahora de ser abanderada, así que bueno, muy feliz con esa oportunidad que me dieron y ojalá que pueda hacer un buen torneo allá en Tokio 2020. Estoy viajando en unos días para jugar un torneo en Madrid y después ya estoy pasando a Tokio más o menos el 18 de julio para poder aclimatarme bien a la superficie allá, al calor, a las horas de diferencia, así que llegaré unos días antes para todo eso. Voy bien preparada ya que estoy hace meses compitiendo en los torneos, así que trataré de llegar de la mejor manera y poder jugar un buen tenis allá y darlo todo por el país. Bueno, allí está Vero Cepede, que va en busca de sus terceros Juegos Olímpicos. Había estado presente ya en Londres 2012 y en el Río de Janeiro 2016. Pedrito, tuvimos una charla con el embajador de Paraguay en Japón también, ¿no? Sí, es así mismo, Chipi. El embajador paraguayo en Japón está ya preparado para recibir mañana a los integrantes de la comitiva nacional. El doctor Fernández Antola dejó también sus impresiones en la previa del arribo de nuestra representación. En cuanto a los Juegos Olímpicos que comienzan el 23 de julio, ahora estamos trabajando ya con el Comité Olímpico Paraguayo. Estamos trabajando para recibirle a los atletas ahora que llegan este jueves ya y acompañarles. Dos funcionarios de la embajada van a estar acompañando a estos atletas a su ciudad huésped, que para los Olímpicos estamos hablando de 4 ciudades en la prefectura de Hiroshima, en el sur de Tokio, ¿no? Al sur de Tokio. Ahí los atletas el jueves llegan aquí al aeropuerto, se trasladan a Fukuyama, se llama la ciudad donde van a estar hospedados, y de ahí van a empezar a hacer sus entrenamientos y preparación para los Juegos Olímpicos durante 10 días. Las ciudades huésped lo que ponen a disposición es, vamos a decir, todas las instalaciones deportivas que ellos tienen. Atletas nuestros van a estar para natación y para remo, y van a tener todas las mejores condiciones posibles para hacer su entrenamiento, y también ya acostumbrarse al clima japonés, que en verano realmente es un clima bastante complicado, ¿no? Muchos no se imaginan que aquí en Japón hace un calor tremendo, con mucha humedad, hasta diría que es incluso un poco más fuerte que Paraguay, a pesar que muchos no se pueden imaginar, ¿no? Pero entonces eso le da la posibilidad de venir y estar ahí entrenando. Y nosotros como embajada le acompañamos, por supuesto le ayudamos con el idioma japonés y también coordinar eso con los funcionarios de la ciudad huésped. Miren, nos hubiera encantado hacer algo. Nosotros teníamos previsto varios eventos culturales, también concierto de arpa, que aquí es tan querido aquí en el arpa paraguaya en Japón, pero lamentablemente todas las restricciones sanitarias por la pandemia, por el COVID-19, nos impide hacer esos eventos, ¿no? Sería que lamentablemente no estamos en condiciones, no vamos a poder hacer absolutamente nada, porque el gobierno japonés dispuso que por el tema de aglomeración de personas y todo eso, que no se pueden hacer, ¿no? Entonces efectivamente hay una restricción muy fuerte que no nos permite a nosotros, como también a todas las otras embajadas. Nadie va a poder hacer ningún evento cultural o ninguna reunión que tenía pensado hacer. Y bueno, hay todavía casos de contagios de COVID-19 aquí en Tokio, ¿no? Estamos hablando principalmente de Tokio, porque como los Juegos Olímpicos van a ser acá, entonces todo se está enfocando cómo se desarrolla la pandemia aquí en Tokio. La situación acá está relativamente, comparando con muchos otros países, está bastante bien, pero por supuesto se tomaron todas las medidas, ya que van a venir mucha gente. Estamos hablando de cerca de 100.000 personas que van a venir, entre atletas, directores de los comités nacionales y también entrenadores, etcétera, ¿no?
Bueno, allí las palabras del embajador Pedrito en Japón, dando un poco de detalles. Hay estado de emergencia ahora en Tokio. Repito, 920 nuevos casos. Así que yo veo muy difícil que se llegue a cumplir esto de albergar los eventos con público. Se habló de un máximo luego de 10.000 en estas condiciones, y con esto que está creciendo indefectiblemente, no veo factible que se llegue incluso a esos números. Me parece que hay una probabilidad muy muy alta de que tengamos unos Juegos Olímpicos sin público en los escenarios, lastimosamente por esta situación, Pedrito. Sí, así mismo, Chipi, y además el embajador Raúl Florentín Antola informó que se han suspendido la totalidad de eventos culturales que paralelamente siempre van junto a los Juegos Olímpicos, totalmente suspendidos. Inclusive en modo virtual se empezaron a hacer los primeros trabajos con vistas a las Paralimpiadas que vienen después de los Juegos Olímpicos. Las Paralimpiadas van a contar también por primera vez con una participación paraguaya en agosto, Chipi. Así es, Pedrito. Bueno, por último, algo de historia. Nos vamos hasta 1984, Pedrito, ¿no? Sí, efectivamente. Recién en la cuarta participación paraguaya en unos Juegos Olímpicos en Los Ángeles, 1984, llegó la primera victoria en una competencia individual para un deportista olímpico paraguayo. El protagonista fue el caguaseño Ope Pinto, quien intervino en la competencia de boxeo en peso mosca con límite de 51 kilos. En la primera pelea que disputó el 30 de abril de 1963, había nacido en la ciudad de Caguazú, le tocó medir a Andrew Seymour de Bahamas y triunfó por puntos. Lo acompañó su entrenador y formador, el profesor Estanislao Aquino Coronel, fallecido recientemente. Hoy tiene 58 años. Ope Pinto está casado con Mila Zapata, quien le dio 3 hijas, Lidia, Lacey y Ada, quienes a su vez ya lo convirtieron en abuelo de 2 niños, Luis y Emma. Un histórico sin duda alguna del deporte, Ope Pintos, consiguiendo esa primera victoria individual en los Juegos Olímpicos de un representante nuestro, en la cuarta participación, como bien lo detallaba Pedrito. Bueno, se nos fue el tiempo, queríamos ampliar un poco más, queríamos hablar de los nuevos deportes también en estos Juegos, entre ellos, por ejemplo, el básquet 3x3, no el tradicional, que igual va a seguir, por supuesto, en el calendario. Ayer, de hecho, hablábamos de eso, del tenis de mesa mixto, ¿sí? Porque hasta aquí siempre se ha dividido en masculino y en femenino, tanto en singles como en dobles, y en este caso se va a implementar el tenis de mesa mixto. Así que esto también, y hay una curiosidad de saber cómo van a plantear en el atletismo, en la carrera de 4x100, relevos mixtos, porque ahí hay un alto contenido de estrategia, ¿verdad? De quiénes corren primero, las mujeres, los hombres, intercalado, cómo van a ser los entrenadores para poder llenar esos espacios de la mejor manera posible, de modo a que sus equipos, por supuesto, tengan mayores posibilidades de ganar. Pedrito, se nos ha ido el tiempo una vez más. Muchísimas gracias y nos reencontramos mañana, ¿sí? Hasta mañana, Chipi. Un abrazo a toda la audiencia y que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Cerramos desde Tokio FC. Esto fue Desde Tokio FC. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, se nos fue el tiempo, Jota. Aviso parroquial. Saludo para todos. Un mensaje de paz para la selección. ¿Quiere enviar, Jota? Fede. Unión, por favor. Capiatá, Fulgencio Yegros, Tacuarel, Iteño y 2 de Mayo. Son los 5 equipos que antes de la culminación de la primera rueda ya tienen 3 técnicos. Mañana desde el comienzo de la temporada. Anotalo en otros temas, Víctor, por favor, que tiene un informe hace rato, Fede, con números interesantes para... Y lo de los técnicos hablar. 2020 de primera Exacto, primera intermedia.
para tocar mañana. Varios temas pendientes, lo de Almirón para debatir un poco más allá de que creo que están las posturas sentadas de cada uno. Las canchas, la intermedia, así que bueno, hay muchos temas por mejorar en nuestro fútbol, demasiados lamentablemente, y hay que accionar rápido. Nos vamos, señores, que la pasen bien, buenas tardes y hasta todos los momentos. Chao, chao. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Escuchan, es la fiesta de la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguimos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000.
Celsa Pereira y te espero todos los sábados de 9 a 10 en Consulta Médica. Nos ocupamos de todo lo relacionado con la salud en Paraguay. Hablamos con profesionales y especialistas y además escuchamos tus inquietudes sobre la atención pública y privada. Seguimos en vivo los sábados de 9 a 10 por la Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM. Calorcito en todo el país, 27 grados marca el termómetro de la Dirección de Meteorología. Eso me prende a sayé. Después del almuerzo, el postre, el descanso. Bueno, nosotros estamos de regreso para hacer este recuento de todos los temas. Agregar información a aquella que ya generamos aquí en la Unión 800 AM. ¿Cómo te va, Carlos Báez? Buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes a todos. Hoy es miércoles, ¿verdad? Miércoles ya de vuelta. 7 de julio. Rápido pasa. Sí, saludos a quienes nos siguen a través de la 104.1 en Caguazú, FM por supuesto, y además 95.7 en Ciudad del Este. También un placer enorme generar contenido para ustedes aquí desde Asunción. Somos Radio La Unión, del grupo Venus Comunicaciones, estamos sobre la República Argentina y Sousa. Esto sería el barrio Recoleta, Carlos. Estamos en los límites de Los Laureles, de Villamorra y de Tembetal para una ubicación de la gente. Sí, señor. Linda zona, lindo lugar. Me queda muy fácil llegar al trabajo. Sí. Tanto en la mañana como en la tarde. Para hoy 30 grados es la máxima, Javier, ¿verdad? 30 grados también para mañana, también para el jueves, Carlos. Así que clima agradable en estos días. Pero estoy viendo que a partir del domingo desciende, pero leve. Muy leve en realidad, sí. Mucha repercusión la nota con el ministro de ayer, Javier. Mucha repercusión porque nos entregó información que necesitábamos, Carlos. Sobre todo, parece que también en forma paralela a la llegada de las vacunas, el acceso a la información podría estar un poco más accesible, Carlos, porque no... Por ejemplo, ¿cuántos vacunados con segunda dosis por día estamos teniendo? Eso no se masifica tan fácilmente. Ahora me están preguntando. Bajo. Ayer te acordás que respondió, ¿es bueno o es malo? Le dije 2 veces. Y estamos mejor. Sí, y yo preguntaba cuál es el motivo. Y hay diferentes razones. Hay más de 160.000 personas que tienen entre 50 y más años que ni siquiera recibieron la primera dosis, Carlos. ¿Por qué? Y muchos elementos. La accesibilidad es uno de los temas, Carlos. Y es cierto, hay varios vacunatorios, pero hay que aumentar la cantidad de brigadas dentro de cada vacunatorio. Porque si no, la espera se hace muy larga, Carlos, y la idea es descongestionar, evitar que se aglomeren personas. Fundamental es que haya muchas brigadas, por lo menos el vacunatorio del Aratirí pretende tener más brigadas. ¿Hasta cuánto? 15, 20, 25, 14 por un lado y 10 por otro lado. 24 brigadas va a tener. O sea, punto específico una vez que ingresas al vacunatorio del Aratirí. Hoy hablábamos con Roque Silva, récord de vacunación en Central ayer. Y ayer en la Secretaría Nacional de Deportes, Javier, se vacunaron 3.692 personas. Hasta tarde trabajaron. Otra vez. El lunes vacunaron hasta tarde y se vacunaron 2.740 personas el lunes. Hasta después de medianoche trabajaron. Sí, y anoche 3.692 personas en la Secretaría Nacional de Deportes. Y contaba Roque Silva también cómo es útil esa ampliación de horario de 4 horas que se da, por ejemplo, en el Paseo 1811 en Fernando de la Mora, en el Shopping San Lorenzo, porque más de 1.000 personas se vacunaron en ese periodo de tiempo. Y en el Mariscal también extendieron hasta las 22 horas. Hasta las 22, igual horario que la Secretaría Nacional de Deportes. Sí, fundamental, Carlos, es cierto, mucho más allá que haya una ley que obliga al empleador darle el permiso para ir a vacunarse, no todos tienen la decisión de dejar su trabajo e ir de igual modo. Prefieren evidentemente hacerlo después de la salida del trabajo, cuando todo está más tranquilo, y llegar hasta los vacunatorios. Que es lo que le decíamos al ministro, mucho más allá que haya una ley que te obliga, lo que nosotros debemos buscar es no el cumplimiento de la ley, sino garantizar la vacunación, y por eso hay que flexibilizar.
Sí, señor. Bueno, al final, pasado mañana vienen las vacunas, así como estábamos diciendo ayer, Javier, el 9. El 9, llegan Sí. el 9. La hora lo que no sé, Carlos. Sí, Roman Harrison te dijo el sábado a las 5:15 de la mañana. Y probablemente sea el viernes Y, en la noche. y nosotros le dijimos el viernes el viernes 9. Sí, ¿será que va a ser en la noche? ¿Tarde, noche? Ojalá que sea en la mañana y haya tiempo de hacer la logística, así el fin de semana esas ya llegan a donde deben. Y puede ser tempranito Del viernes. el viernes, ¿verdad? O sea, Lo importante es que digo- está confirmado, pues lo confirma el propio gobierno norteamericano, no solamente algún trascendido, alguna información a medias, ¿verdad? Pero 1 millón de dosis, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia, y a partir de ahí también ya estamos pendientes de el otro 1 millón de dosis. Hay muchas que va noticias. a llegar en lotes En lo pequeños. exacto. Ahora, Javier, hay muchas noticias, pero me preguntan, al empezar nada más, mañana segunda dosis y el viernes solamente segunda dosis. Sí, 2 días. ¿Y el que se aplicó en mayo, por ejemplo? ¿Y AstraZeneca? ¿Cuánto tiempo es? Eso hay que anotar 3 todo. meses. 3 meses. 3 meses. Junio, julio, en agosto recién. Los que se aplicaron en mayo. Sí, en agosto. Junio, julio, agosto. Agosto. Sí. Los de junio en septiembre. Sí. Creo que les escriben luego en su libretita, Carlos. La Pfizer es la que tiene otro tratamiento porque es 3 semanas el periodo. Y por eso es que ya la van a guardar estas 500.000. 500.000 van a distribuir, aplicar, y otras 500.000 la van a almacenar porque 3 semanas pasa rapidísimo. Carlos, ahí es importante un poco agregar un elemento con respecto a Pfizer. Son 204.000 personas quienes están dentro de la línea esencial. Hay que diferenciar población de riesgo es una cosa y trabajadores esenciales son otra cosa. Los trabajadores esenciales no significan que estén en la línea de riesgo, sino es esencial que sigan operando. ¿Cuáles son? Hacemos el repaso. Docentes, Fuerzas Armadas, policías, bomberos, Secretaría de Emergencia Nacional, trabajadores de transporte, visitadores médicos, trabajadores de puntos de entrada al país, estamos hablando de DINAC, aduanas, migraciones, comunicadores, Secretaría Nacional Antidroga, Ministerio Público, supermercados. Hoy Kela me robaba a mi cuenta de Twitter Javier Panza y me decía, ¿por qué los supermercados no están si operaron todo el tiempo? Están las personas que trabajan en supermercados, están en las farmacias, por fin Carlos se le incluyó a la gente de las farmacias, y las funerarias también, que hace tiempo los propietarios de funerarias estaban reclamando. Ellos están en ese formulario que se dio a conocer, ¿verdad? Ese formulario es oficial. El formulario mismo estoy leyendo, aunque dijo el viceministro Hernán Martínez que podría ser actualizado el formulario. Por ejemplo, no sabemos, pero por ejemplo, quienes también piden los gastronómicos son 11.200 trabajadores. Me parecía interesante lo que planteaba Oliver Gallet. Nosotros operamos, trabajamos, tenemos contacto con personas, nosotros tenemos tapabocas, pero las personas que llegan a nuestro local no tienen tapabocas, o por lo menos cuando están sentadas no tienen tapabocas. Sí, interesante propuesta, dijo el ministro ayer con relación al tema. Sí. Y así como el ministro ayer también adelantaba, Javier, que hoy se iba a tener resultados con respecto a la vacunación de niños de 12 a adolescentes de 17, se confirmó plenamente esta mañana. Van a tener acceso a la Pfizer. Van a tener acceso a la Pfizer porque la Pfizer tiene ensayos con resultados, Carlos, que efectivamente permiten la vacunación a esta población. Son adolescentes en realidad, no son niños, son adolescentes. Sí, ya adolescentes, porque son de 12 años, bueno, 12 años. Pubertad. Sí, adolescentes, sí, hasta los 17. Hasta los 17. Pero los de base supongo que van a ser priorizados. En realidad son ellos los que a ellos se les agrega. Hablábamos con la doctora Ana Campuzano. Escuché. Y la obesidad es uno de los elementos que afecta principalmente a esta población. Sí. Pero en todos los niveles. En todos los niveles. Pero también a esa población. Y decía la doctora, tengo pacientes de 12 años con obesidad y con hipertensión arterial. El riesgo que padezcan a esa edad accidentes cardio o cerebrovasculares son mínimas, pero es una predisposición para cuando hablamos de una etapa adulta.
Es lo que decía la doctora Ana. Pero de igual modo, vayan ya a sus médicos, junten sus documentaciones y la idea es agilizar. Ya tengan su certificado con la enfermedad de base marcada para que todo sea mucho más práctico y fácil. Sí. Con respecto al asma, se tiene que redefinir cuando hablamos de población menores de 17, decía la doctora Ana. Porque en los pacientes pediátricos se manifiesta de otra manera. Es decir, la gravedad se da de otra manera que en pacientes adultos. Murió al final, se confirma el fallecimiento de Carlos Alberto Reutemann, el piloto de Fórmula 1 argentino. Alguna vez ya se había anunciado, después se había desmentido y hoy se comunica oficialmente el fallecimiento de este piloto, que fue gobernador de la provincia de Santa Fe también. De Santa Fe. ¿Verdad? Carlos, y al presidente de Haití ya sabemos que asesinaron, la información daba cuenta temprano de eso, y la esposa había quedado gravemente herida. Si nosotros dimos hoy una información que llegaba esta mañana, decía que ella falleció inclusive. A mí yo también leí en algún momento, el primer ministro declaró el estado de sitio y se teme por la salud de la primera dama, dice la última información que publica Infobae, también víctima de este tiroteo. Sí, yo leí esta mañana en varias publicaciones hablaban de que ella primero fue internada y que no resistió y que falleció, pero otros últimos informes hablan de que ella sigue todavía con vida. En consecuencia, República Dominicana cerró fronteras con Haití. Ellos pues comparten una isla. Sí. De un lado es República Dominicana y del otro lado es Haití. Vos sabés que cuando había ido a Santo Domingo, Carlos, yo quise ir hasta Puerto Príncipe. Y en aquel tiempo había crisis política también y fronteras estaban cerradas. No me habían dejado pasar hacia el territorio de Haití. Vos sabés que la realidad es que a ellos les toca vivir es muy diferente a la nuestra. Altos índices de corrupción, pobreza. Sí, terrible situación, terrible. Delincuencia es otro, ni nos imaginamos en realidad. Sube a 46 la cantidad de personas confirmadas como fallecidas después del derrumbe en Miami. Y a medida evidentemente que van retirando los escombros, Carlos, van encontrando los cuerpos. 15 días mañana temprano. Y que tampoco hay información sobre la localización de los paraguayos. Nada, vi una imagen y un abrazo muy emocionante entre la mamá de Lady y la alcaldesa de Miami. Me pasó lo mismo con esa imagen. Sí. Le sentí muy real a la alcaldesa, ¿verdad? A la alcaldesa. Mucho sufrimiento en el rostro, en su expresión. Sí, ese gesto que tuvo con la mamá de Lady fue muy emotivo. Estuve viendo recién un informe de CNN a propósito y dicen que los familiares que siguen buscando a sus familiares ya en algunos casos piden que se les deje entrar a la zona, acercarse, ni siquiera con intención de encontrar el cuerpo, sino que estar en un momento cerca de quienes perdieron la vida. Ahí es tremendo, terrible, Javier. Habrá de tener mucha energía y sobre todo una carga emocional fuertísima, Carlos. Sí, porque está la gente que posiblemente ya no quiera llegar al lugar y no quiera acercarse y aguantarse todo esto, este dolor que significa, pero estará la otra gente que por lo visto tiene ganas de acercarse y de darle una despedida por lo menos de ese tipo. Sí. Hablando de CNN, anoche, por recomendación de Denise Hutter, comencé a ver un audiovisual. Es como una película documental, Carlos, que se llama Vidas Separadas. Cuenta la historia del reencuentro de trillizos que habían sido separados al nacer. Una historia real en Estados Unidos. Y vi que el trabajo fue financiado inclusive por CNN. Ya que mencionaste nomás. Y es muy recomendada, porque basaron en una historia real y no les voy a contar más. Descubran ustedes una película, un trabajo fascinante de cómo montaron la película documental, pero también una película muy triste sobre lo que cuenta cómo finalmente se reencontraron. Volviendo al tema de las vacunas, Javier, ¿vos tenés idea de cuántos son los jóvenes, o sea, los adolescentes de 12 a 17, cuántos en total más o menos?
Vos sabés que borré sin querer el mensaje en el que tenía esa lista. Pero si me das 2 segundos. Mientras tanto quiero contarte esto que tiene que ver con 97 trasplantados de 300 ya cuentan con la primera dosis contra el COVID. ¿Cuánto? 97 de 300. ¿Este año? Sí, claro. 97 trasplantados de 300. O sea, supongo que el registro la lista es de 300. De esos 397 ya cuentan con la primera dosis contra el COVID. INAT es el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Sí. Mencionaron desde ahí que de 300 trasplantados renales, hepáticos y de corazón, 97 ya tienen la primera dosis y 8 la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Estos pacientes fueron incluidos en el programa de vacunación para personas con enfermedades de base, quienes fueron priorizados en los últimos días. En ese contexto, profesionales del instituto llaman a los pacientes trasplantados y en lista que aún no recibieron la vacuna a acercarse a los centros de vacunación. Esto es un dato muy importante. Sí. Muy importante. 40% más o menos se vacunó. Sería de 300. Sí. Porque en lista de prioridades de personas entre 18 y 49 están las personas trasplantadas. Y estamos hablando de una lista de trasplantados y personas que están en lista a ser trasplantadas. Y a propósito de lo que se hizo ya en lo que va del año, un trasplante cardíaco, 5 renales, 8 médula ósea y 25 de córneas. En total 39, Javier. Un donante puede beneficiar a un mínimo de 10 personas. 2 córneas, un corazón, 2 pulmones, un hígado, 2 riñones, un páncreas. Este número puede multiplicarse teniendo en cuenta que muchos otros pueden recibir tejidos como hueso, piel y tejido vascular. La donación es terapéutica. Ayuda al duelo de la familia que perdió a un ser querido como al trasplantado. Quien recibe un órgano no solo recupera su calidad de vida, sino la posibilidad de ver realidad sus sueños, afirman desde el INAT, desde el instituto. Hablemos de trasplante. Compartí el mensaje de esperanza. Es el mensaje que a propósito es la campaña, así se llama la campaña. La campaña se da en el marco de la Semana del Trasplante de Órganos y Tejidos, cuyo día se celebra este viernes 9 de julio. Y nos cuentan que el Palacio de López está iluminado de color verde en conmemoración de esta fecha. Exacto, justo ayer me pasaron el dato y no me olvidé, no compartí, Carlos. Sí, desde anoche ya, ¿verdad? De color verde es, Carlos. Sí, sí, señor. Doctor Gustavo Melgarejo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Doctor Melgarejo. Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Carlos Báez le saluda. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Carlos. Muy bien. Saludo a toda la audiencia. Acá estoy con Javier Panza. Estamos hablando un poco de las actividades que tienen ustedes y hay una campaña que creo que se lanza el viernes. Sí, el viernes, el 9 de julio, el Día Nacional del Trasplante. En conmemoración del primer trasplante cardíaco que se hizo en el Centro Médico Bautista del año 1996. Un grupo liderado por el doctor José Corbalán, que inicia los programas de trasplante cardíaco en su momento, ¿verdad? Y una linda fecha para conmemorar y sobre todo realzar el agradecimiento a todos los equipos de trasplante de los diferentes hospitales que conforman nuestra red de salud pública, sobre todo diferentes programas de córnea, de corazón, de hígado, de riñones. También tenemos programas de trasplante de hueso, trasplante de membrana amniótica, que es bastante innovador. Solamente hace 18 meses prácticamente que se empezó ese programa nuevo para el país. Y también se han desarrollado nuevas técnicas, sobre todo en la parte ocular y lo que es la cirugía referente a por ejemplo, los casos de cáncer de hueso, que de repente el trasplante es una buena opción porque se resecciona el hueso que está enfermo y se implanta un hueso que fue donado por una persona que en el momento de su partida decidió dar ese acto de amor. Sí, repasando un poco, doctor, tenemos el dato que en total son 300 los trasplantados, ¿es así? Sí, 300, sí, en números globales. ¿Y de esos 397 ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID?
más o menos ese es el registro que estamos teniendo. Y también nos cuentan que 8 recibieron incluso la segunda dosis ya. Sí, hay un grupo que ya tuvieron la inmunización, ¿verdad? Realmente eso me parece algo muy importante para nosotros, es justamente un motivo grande de esperanza que conlleva el tema de que al estar inmunizado el riesgo de desarrollar formas graves por respecto al COVID se minimiza bastante, y sobre todo también se prioriza a los pacientes que están en lista de espera, ya que al estar recibiendo las 2 dosis ya la posibilidad de tener un cuadro agudo en el post-trasplante se reduciría bastante. Entonces lógicamente para nosotros es una gran esperanza y poder de cierta forma ir mejorando nuestra actividad, ya que la pandemia a nivel mundial le golpeó bastante a esta área de la medicina. Claro, me imagino. Y todos estos trasplantados necesariamente tuvieron que haber sido inscritos como personas con enfermedad de base para la vacunación, doctor, ¿verdad? Sí, entran como en el grupo de lo que se llama vulnerabilidad, sí. Y justamente son prioritarios porque para ellos sí tiene diferencias. Digamos, desde el punto de vista estadístico, la mortalidad a nivel Paraguay es 4,8%. O sea, son más o menos 15 personas que fallecieron durante lo que es la pandemia en Paraguay, ¿verdad? Y la idea nuestra es justamente evitar muertes innecesarias y que el trasplante esté activo al 100%. Porque también existe un miedo. O sea, que también bajó el número de pacientes en lista de espera, porque lógicamente hay gente que no puede acudir al hospital, no puede hacer sus estudios. Justamente allí hicimos una reunión virtual, la verdad que fue histórico porque primera vez que hizo una reunión entre los médicos que son jefes de los equipos de trasplante de 3 hospitales y los pacientes con enfermedad renal, y nos sirve para ver justamente estrategias y formas de que la gente tenga mayor accesibilidad al trasplante, ya que debe ser prioridad como política pública, ¿verdad? O sea, el trasplante de todo punto de vista es mucho mejor para el sistema, tanto para el paciente como desde el punto de vista económico. Es más barato que la diálisis y sobre todo las complicaciones, ¿verdad? En cuanto a sobrevida y posibilidad de tener internaciones por alguna enfermedad específica. Doctor, es un poco cruel esto, pero en las últimas semanas, personas que estaban en lista de espera, ¿y cuántos de estos fallecieron esperando un órgano? Y el cardíaco, prácticamente hubo 4 fallecidos en el transcurso del año, ¿verdad? Y después, en línea global, el grupo que mayor fallecimiento tuvo los que están en diálisis, ¿verdad? Porque de por sí el dializado tiene mayor mortalidad que el trasplantado renal. O sea, vamos a ese programa en específico, ¿verdad? Porque lógicamente ellos tienen que recurrir al hospital 3 veces a la semana, son 4 horas las sesiones, y ese relacionamiento que tienen que, inclusive traslado, pónganse que vayan en colectivo, en algún transporte, que esa exposición les provoca que tengan más exposición y mayor posibilidad de contagiarse con el virus. Eso sucede en todos los países, de por sí que eso es un motivo también para insistir con los trasplantes, aunque siempre bajo un riesgo, ¿verdad? Porque por más que uno esté vacunado, tiene que seguir con las mismas medidas en cuanto a tapabocas, lavado de manos. Justamente hoy estaba leyendo un artículo que hablaba de eso, que de por sí el trasplantado o el que tiene enfermo, el que tiene una enfermedad de índole inmunológico, la vacuna tampoco le da una protección del 100%, ¿verdad? Porque no crea tanto anticuerpos. Entonces él siempre tiene que tener mayor cuidado, y sobre todo su entorno familiar tiene que estar inmunizado. Doctor, ¿y es poco o es igual el número de trasplantados que se hizo en este año?